Bienvenidos a la clase de la élite, segundo año. Capítulo 3. El problemático grupo de estudiantes de primer año. Docenas de estudiantes, tanto de primer como de segundo año, se reunieron en el gimnasio. La mayoría de los asistentes eran estudiantes de primer año. La mayoría de ellos seguramente veían esta reunión como una importante oportunidad para conocer a otros estudiantes. Puesto que no conocía a ninguno de primer año, lo primero que hice fue comprobar quiénes de los de segundo decidieron participar. La líder de la clase, Sakayanagi, no estaba en ninguna parte. Sin embargo, vi a Hashimoto Masayoshi, pero no estaba claro si estaba aquí como su sustituto o no. Las piernas de Sakayanagi no eran muy fuertes. Su rango de movimiento era limitado, y no podía moverse muy rápido. Hashimoto tenía un papel importante para ayudarla a compensar eso. Por lo que pude ver, Hashimoto era el único miembro de la clase que estaba aquí. Además, no se esforzaba por hablar con nadie en particular. Probablemente estaba aquí para hacer algún tipo de reconocimiento, averiguando quiénes se ponían en contacto durante la reunión. Como clase organizadora del evento, cerca de la mitad de los estudiantes de la clase B estaban presentes, Ichinose incluida. Pude ver a Kansaki de pie junto a ella apoyándola. Sin embargo, no tuve la impresión de que, como grupo, el resto de la clase B fuera académicamente insegura o influyente. En todo caso, parecía que los estudiantes que asistían eran los más sociables de su clase. Por otro lado, no había ningún estudiante de la clase C que participara en este evento. Era como si hubieran ignorado por completo la idea de la reunión y el saludo desde el principio. A partir de esta reunión de estudiantes, se podía entender aproximadamente las intenciones de cada una de las diferentes clases de segundo año. Pero para Horikita, los estudiantes de segundo año no eran los importantes de hoy. Los importantes eran los alumnos de primer año que aún no habíamos tenido la oportunidad de conocer. Como los de primer año que recién se habían matriculado en la escuela, no deberían saber todavía nada. El hecho de que de repente se les pidiera que formaran pareja con los estudiantes de segundo año probablemente hizo que muchos de ellos se sintieran completamente desconcertados sobre qué hacer. Durante el evento, se aferraron a sus compañeros, es decir, a los estudiantes con los que ya estaban familiarizados. Viendo esto, Ichinose decidió evitar mencionar el examen especial en primer lugar. En cambio, se centró en tratar de hacer amigos con los de primer año presentándose y entablando conversaciones casuales con ellos. Por supuesto, esto no significaba que todos le abrieran su corazón de inmediato. Habiendo entendido esto, Ichinose no apresuró el proceso. Se acercó a ellos con una gentil sonrisa en su rostro, derritiendo lentamente las paredes de hielo que habían cerrado sus corazones. Solo tomó unos minutos de observación cercana para tener una idea aproximada de lo que pasaría después. En lugar de dar prioridad al examen especial, se centra en la construcción de relaciones basadas en la confianza mutua. ¡Qué manera tan increíble de hacer las cosas al estilo de Ichinose-san! Un enfoque deslumbrante que no cualquiera sería capaz de implementar. Horikita habló, expresando su primera impresión de esta reunión. Estratégicamente, se desconocía hasta qué punto la clase B haría uso de esto, sin embargo, era extremadamente importante. Las acciones de Ichinose proporcionaron beneficios tanto para el primer como para el segundo. Horikita había descrito a Ichinose como deslumbrante por tratar de asumir un papel tan activo. De una mirada al perfil de la cara de Horikita, pude vislumbrar la estrategia que había comenzado a formular. ¿Estás pensando en una estrategia similar? Sí, una estrategia basada en puntos privados sería demasiado para nuestra clase. Por eso, pensé que sería importante para nosotros establecer una relación de confianza con los alumnos de primer año. Pero, no somos rivales para Ichinose-san cuando se trata de hacer eso. O más bien, ese tipo de estrategia es más o menos su forma exclusiva de hacer las cosas. Un cierto algo era necesario para que esa persona te aceptara como su pareja. Ese algo podía ser todo tipo de cosas como puntos privados, confianza, amistad, o incluso obligación. La cara y el nombre de Ichinose Onami de la clase 2B ya son conocidos por muchos de los estudiantes de primer año. Los estudiantes ansiosos acudirán a ella, y estoy segura de que estará a la altura de sus expectativas. Sí, no se molestarían en intentar acercarse a una clase como la nuestra de la que no saben nada, pero, incluso si no podemos replicar ese deslumbrante acercamiento suyo, todavía tenemos opciones. Al parecer, Horikita había sacado algún tipo de idea de este evento diseñado para conocernos.
La clave de esto seguramente tenía que ver con cómo ella estaba constantemente mirando a los estudiantes de primer año mientras usaba la aplicación OA. No parecía que Olikita tuviera ninguna intención de irse todavía, ya que continuó observando a los de primero. No era el único que la miraba a observar a los estudiantes de primer año, ya que una gran figura apareció a su lado, pero ¿sabes lo que pienso? Cada uno de ellos me parece muy débil. Junto a Olikita, Sudou compartió imprudentemente su impresión de los alumnos de primer año que había estado observando. Originalmente había planeado ir directamente a las actividades de su club después de la clase de hoy, pero la escuela aceptó la petición de Ichinose de celebrar una reunión informativa y decidió rápidamente que se celebraría en el gimnasio hasta las 5 en punto, por lo que pidió acompañar a Olikita al evento. Olikita lo había rechazado categóricamente, diciendo que no necesitaba venir, pero él pensó que estaba bien venir ya que se dirigía al gimnasio más tarde. De cualquier manera no los mires sin ninguna razón. No ganamos nada asustándolos aunque no los miro con atención. Esta es simplemente la cara con la que nací. Bueno, di lo que quieras. Pero está bien que te lo tomes con tanta calma. ¿No se dejarán atrapar los chicos listos por Ichinose? ¿No deberíamos ir y decirles algo? Sudou habló, con impaciencia a Olikita, diciendo que sería mejor llegar a los estudiantes de primer año tan pronto como sea posible, incluso si un estudiante que no fuera de la clase 2B hiciera avances con uno de los de primer año en la reunión. Ichinose no se enfadaría por ello. De hecho, probablemente estaría feliz. ¿Qué vas a hacer, Olikita? Tenía curiosidad por las acciones de Olikita, así que le hice una pregunta. ¿De verdad crees que podemos superar la clase 2B en un lugar como este? Por el momento, Ichinose parecía poner más énfasis en salvar a los estudiantes de primer año que en ganar el examen para su clase. Nadie de la clase B había abandonado el evento aún, y parecía que intentaban profundizar su amistad con los de primer año. Los estudiantes de primero también habían captado su entusiasmo. Bueno, no lo creo. Cedí a la pregunta de Olikita. ¿Podría ser posible superar a la clase B para Yousuke Okushida? Pero los tres carecíamos de la capacidad de hacer algo así. Ella debe haber venido aquí sabiendo muy bien que ese era el caso. Cuando la reunión realmente comenzó a tomar fuerza, Olikita finalmente entró en acción. Vámonos. Es decir, en lugar de participar en la reunión, nos íbamos a ir. Esto significaba que Olikita no había planeado tratar de ganarse a los alumnos de primer año en este evento. ¿Está realmente bien? Susunge. Más de la mitad de los estudiantes invitados a esto ni siquiera asistieron. Esos son los estudiantes con los que voy a negociar. En otras palabras, ella buscaba a los estudiantes de primer año que no se preocupaban por lo que Ichinose tenía para ofrecer. Al mismo tiempo, sin embargo, ganarse a esos estudiantes no sería fácil. Algunos de ellos tenían la sensación de que podían encontrar una pareja por su cuenta sin depender de otros o simplemente no tenían el coraje de asistir a la reunión. Algunos incluso podrían haber ideado ya una estrategia para el examen. En cualquier caso, sería seguro asumir que la mayoría de ellos tendrían personalidades más bien excéntricas. Escuchemos las bases para pensar eso. Hay dos razones. Según mis observaciones anteriores, hay una mayor proporción de estudiantes académicamente inseguros entre los que asisten a la reunión. Ahora mismo, necesitamos buscar estudiantes con una calificación de B- como mínimo, es decir, tenemos que encontrar estudiantes seguros que estén listos para luchar sin siquiera asistir a la reunión. Ya veo, siendo ese el caso, definitivamente tiene cierto sentido que renunciemos a la reunión. Nuestra prioridad es no emparejar a los estudiantes que tienen una calificación de A en habilidad académica. En su lugar, tenemos que convencer a los estudiantes académicamente dotados para que cubran a los más débiles para que nadie sea expulsado. Sin embargo, aunque la clase 2B eligiera conservar un buen número de los estudiantes de primer año que vinieron a la reunión, naturalmente habría algunos que se quedarían fuera. Además, Ichinose iba a priorizar el rescate de los estudiantes más débiles sobre los más capaces académicamente. Podríamos habernos quedado y escoger de entre los estudiantes relativamente capaces que quedaban y que la clase 2B no podía ayudar. Su segunda razón parecía tener algo que ver con eso. Además, había una ligera inconsistencia en la gente que se presentó a la reunión que no tenía nada que ver con los índices de capacidad académica. Inconsistencia: los estudiantes de la clase 1D no asistieron al evento en absoluto. No asistieron en absoluto. Esa fue una interesante inconsistencia. Parece que lo entiendes, Ayano Kouji-kun. Olikita pareció captar lo que estaba pensando, pero,
¿Hay algún tipo de significado detrás de que la clase 1D no asista o algo así? Sudoku inclinó su cabeza, incapaz de entender el significado detrás de esto. Hay 40 personas en la clase 1D. Algunos de ellos no saben estudiar, y otros no son muy buenos para socializar. Pero a pesar de eso, ni siquiera una persona de la clase 1D participó en el evento, lo que obviamente refleja la voluntad de la clase en su conjunto. Es evidente que alguien tomó el control de la clase y los convenció de no participar en la reunión. Era inusual, considerando que solo había pasado un corto tiempo desde que se inscribieron aquí. Entonces, estás diciendo que la clase 1D ya tiene un líder, y que ellos son los que se negaron a asistir a la reunión. Si hay alguien con quien podemos negociar a nivel de clase, no es necesario tratar de negociar con la gente a nivel individual. En otras palabras, su estrategia fue hacer que los estudiantes de la clase 2D y la clase 1D se cubrieran entre sí. Eso es razonable, pero no sería difícil ganar el examen especial. No era una mala idea porque evitaría las expulsiones, pero también haría imposible que ganáramos a las otras clases. Tienes razón. En ese sentido, no planeo participar en la competencia entre clases. Esta vez entiendo que no estoy en posición de decir nada, pero, está bien, sí, no hay ningún problema. Horikita habló decididamente. Aunque había algunas diferencias fundamentales en la forma en que cada una de ellas estaba haciendo esto, la estrategia de Horikita era más o menos la misma que la de Ichinose. Al final del día, el concepto era dar la valiosa oportunidad de ganar puntos de clase en el examen especial. Hashimoto de la clase A ya había dejado el gimnasio, probablemente porque había terminado con su investigación de la reunión de Ichinose. Horikita siguió los pasos de Hashimoto mientras se dirigía a la salida. Sudou y yo la seguimos. Sin embargo, justo antes de cruzar la puerta, me di la vuelta y miré a Ichinose por última vez. Estaba hablando con los estudiantes de primer año con una sonrisa en su cara, completamente ajena a nuestra presencia. Ichinose extendería fácilmente su ayuda a cualquier estudiante, no importa cuán baja sea su calificación de habilidad académica. Ella había abandonado la idea de tomar el primer lugar en el examen especial y en su lugar estaba luchando para evitar que cualquiera de sus compañeros de clase fuera expulsado. Era prácticamente idéntico a lo que Horikita estaba planeando hacer, solo que con un enfoque diferente. Sin embargo, en esencia, eran realmente lo mismo. Hey. Después de salir del gimnasio, Hashimoto nos llamó como si nos hubiera estado esperando. Ichinose seguro que es la misma de siempre. Parece que tiene el corazón puesto en salvar a sus compañeros de clase junto con los de primer año. Seguro que sí. Tal y como están las cosas ahora, no será una amenaza. No se da cuenta de que traer idiotas a su lado solo va a hundirla. Es como si tirara a la basura sus posibilidades de ganar. Hashimoto hablaba como si no pudiera entenderlo. No había forma de que se diera cuenta de que Horikita iba a ejecutar exactamente la misma estrategia. Después de todo, el hecho de que Horikita también planease abandonar la competición era una idea que nunca había considerado. Tal vez organizó el evento precisamente porque sabía que los de primer año iban a hundirla. Ya veo. Tienes razón en eso. La clase A no. Sakayanagi-san entendió todo sin siquiera tener que venir al encuentro. Ya había anticipado que estudiantes aparecerían. Por eso no participó, ¿verdad? Bueno, tal vez. Aún así, es probable que enviara a Hashimoto solo. Como explorador. Entonces, ¿cómo pretende la clase A atraer a los estudiantes de honor? Eso depende de nuestra princesa decidirlo. Solo estoy aquí siguiendo órdenes, ¿entiendes? Con eso, Hashimoto se fue, aparentemente satisfecho con lo que nos había dicho. No confíes en una palabra de lo que dice ese bastardo de Hashimoto, Suzune. Sudoku habló después de que Hashimoto saliera del rango en el que pudiera escucharnos. No necesito que me digan eso. Aunque, estás diciendo que conoces bien a Hashimoto, ni siquiera un poco. La respuesta de Sudoku fue confiada, sino arrogante. Ya veo. Bueno, la clase A tiene una gran ventaja solo por ser la clase A hasta cierto punto. Supongo que es natural que tengan gente que se les acerque. Al inscribirse en esta escuela, era solo cuestión de tiempo que los estudiantes se dieran cuenta de que la clase A era la mejor de las mejores. Incluso si no eran conscientes de ese hecho aún ahora, pronto se correría la voz de todos modos. Vamos a movernos. No se ha hecho demasiado tarde, así que en algún sitio debería haber todavía algunos estudiantes de la clase 1D en la escuela. Nos dirigimos a las aulas de primer año para tratar de averiguar lo que había pasado dentro de la clase 1D. Mientras los ojos de su entorno se centraban en la reunión, Horikita parecía estar aprovechando la oportunidad que se le había presentado.
Parte 1. Nos dirigimos al piso donde se encontraban las aulas de primer año, un lugar donde habíamos pasado nuestros días no hace mucho tiempo. No parecía haber muchos estudiantes que se quedaron en el área, dado que la mayoría de ellos habían ido al gimnasio. Observamos silenciosamente a los estudiantes en las aulas de la clase 1A a la 1C, pero una vez que se dieron cuenta de que un grupo de alumnos de la clase superior los observaba, se pusieron incómodos y miraron hacia otro lado. El hecho de que no fueran muy receptivos a nuestra repentina intrusión no fue tan sorprendente. Los que no se preocupaban eran pocos, ya que probablemente odiaban la incómoda atmósfera que nuestra presencia había creado. Esta atmósfera solo empeoraría en los días venideros. Los estudiantes de segundo año se acercarían constantemente a los de primer año a todas horas del día, desesperados por encontrar una pareja lo antes posible. Sin embargo, hacerlo sería una apuesta arriesgada que podría terminar en su contra. Pero aún así, en cada una de las aulas que revisamos, pudimos ver a los estudiantes de primer año entablando conversaciones despreocupadas entre ellos. Podrían haber sentido que no había necesidad de preocuparse por el examen especial, o tal vez no pensaban que el examen fuera la gran cosa. Todavía parece que la mayoría de los estudiantes que se quedaron no están preocupados para nada. Como se esperaba, no es tan agradable. Aunque me estoy volviendo loco. Incluso si un par de ellos obtuvieran menos de 500 puntos durante el examen, el estudiante de primer año no podría ganar puntos privados durante los próximos 3 meses. Aunque esto sería sin duda una gran pérdida para ellos, no se sentía tan crítico ya, que deberían haber recibido su primer pago justo después de la ceremonia de entrada. Cucu, llegas muy tarde, Susune. Orikita estaba a punto de terminar su inspección de la clase 1C cuando fue recibida por una voz familiar. La voz pertenecía a nada menos que a Ryugen Kakeru de la clase 2C, que tenía sus ojos fijos en nosotros con audacia. La puerta que conducía a la clase 1D estaba detrás de él, y parecía como si acabara de salir de ella. Ryugen-kun, ¿estás aquí para observar a los de primer año también? No creo haberte visto en la reunión de bienvenida. Era todo un grupo de idiotas agrupados en el gimnasio, ¿verdad? Ir allí sería una pérdida de tiempo. Ryugen había adoptado la misma estrategia que Orikita, es decir, ir tras los estudiantes que no asistieron a la reunión. Basado en su tono, parecía razonable asumir que estaba dirigiéndose a los mejores estudiantes que el primer año tenía para ofrecer. Había llegado aquí solo 20-30 minutos antes que nosotros, pero, con tanto tiempo, era posible que ya hubiera reclutado con éxito a varias personas. Tendríamos que esperar hasta las 8 de la mañana para ver qué emparejamiento se había hecho. Relájate, no he reclutado a nadie todavía. Orikita y Sudou no confiarían en sus palabras muy fácilmente. Es decir, al menos hasta que la aplicación se actualice con los emparejamientos que habían sido finalizados para la clase 12. Parece que no me crees. Por lo menos, voy a tomar todo lo que digas con cautela. Ah, sí, parece que me he convertido en una persona poco fiable. Pero nunca antes te he tratado con algo parecido a la confianza. Kukuku, no es cierto. Sudou miró con odio a Ryugen, aparentemente descontento con la naturaleza bromista de su plática con Orikita. La persona promedio probablemente se retraería por miedo a la mirada aguda que Sudou estaba dando, pero no tuvo efecto en alguien como Ryugen. Veo que te conseguiste un guardaespaldas, pero Dios te eligió uno. Tonto, ¿qué dices? Orikita casualmente extendió su mano para detener a Sudou, que estaba a punto de perder los estribos. Oh Dios, se necesita cerebro para ser un guardaespaldas. Hablando de una olla llamando a la tetera negra. Con su mano todavía sosteniendo Sudou, Orikita miró directamente a Ryugen, su mirada inalterable. Estás buscando asustar a los de primer año. Sabes que esa actitud tuya terminará por ser contraproducente para ti, ¿verdad? Los estudiantes de primer año probablemente se encogerían al ver Ryugen caminar como si fuera el dueño del lugar. Pensé que con un par de ligeras amenazas aceptarían inmediatamente ayudar. Algo así. Orikita había respondido a sus provocaciones, pero esta vez, Ryugen confirmó lo que ella le preguntó. Estás bromeando. ¿De verdad crees que es una forma aceptable de hacer las cosas? ¿A quién le importa si es aceptable? ¿Qué hay de malo en un par de amenazas? Nos dijeron que no podíamos amenazar a alguien para bajar la nota de los exámenes cuando se explicaron las reglas. Pero no recuerdo que nos dijeran que no podíamos usar algunas amenazas para ayudar a emparejar a la gente. Eso es porque debería ser obvio sin que las reglas tengan que decirlo. Tú eres el que estará metido en un lío si algo sale mal. Entonces, ¿qué tal si haces que algo salga mal para mí?
De cualquier manera no soy tan tonto como para que me atrapen. Sus palabras fueron tan confiadas como siempre. No solo era muy probable que amenazara a los novatos, sino que incluso llegó a declarar que la verdad sobre ello tampoco saldría a la luz. Independientemente de si estaba diciendo la verdad o no, Orikita debería haberse dado cuenta una vez más de que Ryugen siempre se mantendría en el límite bueno. Entonces haz lo que quieras. Solo recuerda que si alguna vez encuentro alguna evidencia, no lo pensaré dos veces antes de denunciarte. Probablemente se refería a estas palabras como una especie de disuasión, pero lo más probable es que no tuviera ningún efecto en Ryugen. Entonces ¿qué? ¿A quién vas a persuadir? Pensando que no había necesidad de responder, Orikita mantuvo la boca cerrada. ¿Te imaginaste algo mientras estabas en la reunión? No, luego viniste corriendo a ver a todos los demás. Igual que tú entonces, tal vez, Cucú, tal vez. Con eso, Ryugen continuó dirigiéndose a Orikita, casi como si estuviera tratando de darle sabor a las cosas. Si ese es el caso, te daré una pista de algo porque estamos en la misma onda. Los niños de primer año, en esta época, se acaban de inscribir, y sin embargo están muy tranquilos, ¿no crees? Es decir, hay una buena posibilidad de que la gente de la escuela les haya dicho cómo funcionan las cosas por aquí. Si lo que decía era cierto, sería una información bastante inesperada. Cuando llegamos a la escuela el pasado abril, no teníamos ni idea de cómo funcionaban las cosas y nos equivocamos todo el tiempo. Por supuesto, la clase A y la clase B grande eran mucho más equilibradas que nosotros, pero eso podría atribuirse a la gran diferencia en nuestros antecedentes en cuanto a perspectivas. Pero en este caso, Ryugen no solo hablaba de una clase específica, sino de todo el año escolar en su conjunto. ¿Acaso la escuela hizo esto para que los estudiantes de primer y segundo año se asociaran desde el principio? O tal vez la escuela tenía otro motivo. Podría ser que este lote de novatos solo tiene las cosas resueltas y nosotros fuimos excepcionalmente aburridos en comparación. Parece que algunos de ellos ya han empezado a unir sus clases. Es demasiado pronto. Aunque hubieran empezado a actuar en el momento en que se anunció el examen especial, no había forma de que pudieran unirse tan rápidamente. Ryugen estaba diciendo que este no sería el caso a menos que algo hubiera sucedido antes, es decir, justo después de que entraran en la escuela. ¿Qué clase de truco cobarde estás tratando de hacer diciéndome todo esto? No es nada de eso. No puedo derrotar a mis oponentes en un examen especial como este. Pero, tendré que mover algunos hilos para salir victorioso en general. No era un examen especial fácil, para expulsar a los estudiantes de las otras clases. Después de todo, el fuerte anonimato del sistema de asociación hacía difícil saber con quiénes se asociaba la gente. Sería extremadamente difícil saber con quién se emparejó alguien con la aplicación OA, a menos que fueran por ahí diciéndoselo a todos o recopilaran información. Aunque consiguieras que un estudiante con una baja calificación de capacidad académica se asociara con alguien específico de una clase rival, sería virtualmente imposible forzarlo a hacer el examen. Si obtuvieran una puntuación inferior a la que su capacidad académica sugiere que son capaces, la escuela lo consideraría intencional y serían expulsados sin importar en qué año escolar estén. Al final, lo único que influiría en el resultado de este examen sería la capacidad bruta de su clase y del estudiante de primer año con el que se emparejó. En términos de estrategia, necesitabas enfocarte en persuadir a tantos alumnos de primer año de alto rendimiento para que se unan a tu clase como sea posible. Si juntamos todo esto, no sería fácil para la clase 12 ocupar el primer lugar en el examen, ya que sus calificaciones de habilidad general no parecían muy buenas desde la perspectiva de un extraño. No había forma de que la clase 12 saliera ganando si decidían competir con la clase 2A desde un punto de vista financiero, y sus habilidades académicas fundamentales también estaban muy lejos. Las cosas serían difíciles para ellos sin importar cuántos puntos privados invirtieran en tratar de atraer a los novatos. Siendo así, deberían renunciar a la máxima puntuación general y centrarse en conseguir las recompensas que se dan a las parejas que se anotan en el 30% superior en la competición individual. Por supuesto, no había manera de que Orikita mencionara todo esto a Ryugen. Después de todo, si la clase 12 no compitiera con la clase 2A para obtener el primer lugar general, nosotros seríamos los que estaríamos en una situación difícil. En lugar de dejar que la clase 2A se lleve la victoria sin esfuerzo, me gustaría ver a las dos clases en un combate de tira y afloja a gran escala y desgastarse mutuamente. Aunque sea un poco, hazlo lo mejor que puedas para no
Quedarte atrás podría decirte lo mismo. Tu preocupación es completamente injustificada, Cucu. Lo siento, lo siento. Con eso, Ryugen se puso en marcha, dejando atrás las aulas de primer año. El tiempo que había pasado aquí fue demasiado corto para hacer las cosas. Los estudiantes de primer año podrían estar más en contra de negociar con nosotros de lo que esperaba. Tenía sentido que dudaran si realmente se les había dicho la verdadera y desesperada naturaleza de la escuela. Entonces, no deberíamos negociar con ellos lo antes posible o algo así. Y sí, por supuesto que deberíamos, es solo que Horikita se dio la vuelta y miró más allá en el pasillo. Sus ojos estaban fijos en el aula de la clase 1D. Continuemos. Vamos. Sudou nos instó a seguir avanzando hacia el aula que tenemos delante. Me temo que puede que no sea tan simple. Parece que Horikita también lo notó durante la conversación anterior. Desde el momento en que Ryugen salió del aula hasta el momento en que se fue, ni siquiera un solo estudiante salió al pasillo. Tampoco podíamos escuchar un simple sonido que viniera de adentro mientras nos acercábamos. Nuestras sospechas se confirmaron cuando finalmente llegamos al aula y abrimos la puerta. ¿Qué demonios está pasando aquí? En pánico, Sudou exploró el salón de un extremo al otro. Negociar con la clase 1D puede ser mucho más difícil de lo que esperaba. El aula estaba completamente vacía, no había ni un alma. Parecía como si los 40 estudiantes que no habían asistido a la reunión se hubieran desvanecido sin dejar rastro. Esta clase en su conjunto podría ser más problemática de lo que pensaba. Sin embargo, no podíamos quedarnos parados sintiéndonos ansiosos para siempre. Después de todo, necesitábamos tomar medidas antes de que las otras clases empezaran a moverse en serio. La batalla de Horikita comenzaría mañana, desde el momento en que finalmente se ponga en contacto con los estudiantes de la clase 1D. Yo también necesitaba ir a casa y memorizar los nombres y apariencias de todos los estudiantes de primer año en la aplicación OA. Horikita tenía su batalla que luchar, y yo tenía la mía. Y así, el mismo día que el examen especial fue anunciado por primera vez, un total de 22 parejas habían sido completadas. Parte 2. Al día siguiente, al final de la hora del almuerzo, la situación tomó un giro abrupto. Todos esperaban pacientemente en el aula para que nuestras lecciones de la tarde comenzaran después de haber terminado con sus comidas. Oye, algunos de los de primer año parecen dirigirse hacia aquí. El que gritó esto fue mi compañero de clase, Miyamoto. El examen especial solo sería posible con la cooperación de los estudiantes de primer y segundo año. Por eso, dadas las circunstancias, no creí que tuviéramos que sorprendernos tanto por esto, pero al parecer el resto de la clase no sentía lo mismo. Deben tener mucho coraje para venir a la clase de sus compañeros mayores. Mientras reflexionaba sobre ello, Yousuke habló para explicármelo. Imagina si fuéramos a visitar a los estudiantes de tercer año. Probablemente seríamos mucho más cuidadosos al respecto, ¿verdad? Eso es cierto. Sería una historia diferente si estuviéramos en estrecho contacto con muchos de los estudiantes mayores. Pero ese no era el caso para los de primer año. Para la mayoría de los estudiantes, probablemente se sentiría como si estuvieran marchando hacia territorio enemigo. Así que en ese sentido, el hecho de que algunas personas se presenten de esta manera puede ser algo digno de ser considerado como una sorpresa. Yousuke salió al pasillo para echar un vistazo, así que le acompañé. Horikita y Sudou también nos siguieron de cerca. La primera persona en la que me fijé fue un joven de gran estatura. Había varias razones por las que destacaba. La primera es que tenía la misma altura que Sudou. Pero más que eso, la forma confiada y descarada en que caminaba por el centro del pasillo de segundo año fue profundamente impresionante. Los estudiantes de segundo año se encogieron y lo evitaron mientras pasaba en lugar de lo contrario. Una estudiante caminando un poco detrás de él. Habiendo notado que esto no era una simple acción hecha con el fin de buscar un compañero, Horikita salió y se paró frente al estudiante varón, bloqueando su camino. Sudou siguió su ejemplo poco después. Por alguna razón, cuando comenzó el enfrentamiento con los dos estudiantes de primer año, la primera persona a la que miraron fue a mí, a pesar de que había estado mirando desde la distancia. No mucho después de eso, miraron hacia otro lado, cambiando su atención hacia Horikita. Pensé en la información que memoricé en la aplicación de OA, ayer. Por lo que parece, Horikita se pondría en contacto con esa clase antes de lo esperado. ¿Quién es esta nena? Por favor, espera un momento. Ah, la encontré. La chica jugueteó con su teléfono por un momento antes de mostrarle al chico su pantalla clase 2D. Horikita Suzune.
habilidad académica, a menos, La chica habló mucho más educadamente comparada con el chico. Así que los dos se encontraron con una extraña pareja. El chico se giró y miró a Sudou, que estaba de pie junto a Orikita. Una vez más, la chica jugueteó con su teléfono y le mostró la pantalla, al igual que había hecho con Orikita. Sudou-ken, después de ver las clasificaciones de Sudou, el joven se burló de manera degradante. Soy conocida como Nanase, una estudiante de la clase 1B, y este de aquí es mi compañero de clase Ousen. El dúo se presentó solo, por el apellido. Como complemento, el nombre completo del estudiante masculino es Ousen Kazuomi, mientras que el de la chica es Nanase Tsubasa. Ambos eran genuinos estudiantes de clase 1B, tal como ella dijo que eran, estudiantes de la misma clase que no habíamos podido conocer ayer. Aunque su repentina aparición aquí fue definitivamente inesperada, para Orikita, fue tanto una bendición como una maldición. La razón es que no era exactamente una buena idea comenzar las negociaciones con ellos ahora, dada la presencia de los estudiantes de las otras clases para un par de nuevos estudiantes. Los dos han hecho algo bastante drástico. Admiro su coraje. ¿Admiras qué? Maldita sea, eres muy arrogante, ¿no es cierto, perra? ¿Crees que ella es la que es muy arrogante? Vete a la mierda con esa actitud descarada, imbécil de primero. Ousen se encendió contra Orikita, incitando a Sudou a encenderse también e interrumpir la conversación. A pesar de que tenían más o menos la misma altura, la complexión de Ousen era mayor, por lo que Sudou parecía pequeño en comparación. En habilidad académica, parece que eres tan retrasado como pareces. ¿Quieres decir eso otra vez? Sudou se enfadó más, pero Ousen lo ignoró y siguió hablando. Bueno, a la mierda, parece que solo hay un montón de idiotas de la clase D aquí. ¿Funciona para mí? ¿Y qué se supone que significa eso? Ustedes son la mierda en el fondo del barril. Ni siquiera pueden encontrar pareja sin rogarle a nuestra clase por ello. Así que voy a echarles una mano a ustedes, retrasados incompetentes. De acuerdo, ¿entiendes lo que digo? Ousen respondió a la pregunta de Orikita y le planteó una, casi como si la estuviera probando. Entonces, esencialmente estás diciendo que quieres asociarte con nosotros, y sin embargo, estás preguntando con una actitud arrogante como esta. No me digas que lo soy. Ustedes deberían ser los que nos piden que nos asociemos con ustedes. Les hice un favor a ustedes, idiotas, al arrastrarme hasta aquí. Ousen la desafió, dejando de lado su punto de vista y afirmando el suyo. Así que apúrense, pongan sus cabezas en el maldito piso y rueguen. Mientras que ella impidió que Sudou dejara que su temperamento lo afectara, Orikita habló una vez más. Parece que estás malinterpretando algo. Nuestras posiciones son iguales. Habló con más convicción que antes, sin prestar atención a la disparidad física entre Ousen y ella misma. Igual, ¿podrías dejar que ese amigo retrasado tuyo sea el único que escupa mierda? Estás en la clase D como nosotros. No eres diferente, simplemente no lo entiendes. Si quisiéramos, podríamos hacer todo tipo de cosas a la basura como ustedes. No quieres que la mierda se te escape de las manos, ¿verdad? Si es así, entonces conoce tu lugar y empieza a mover la cola para mí. Aparentemente, este tipo Ousen ya había notado la ventaja especial que el primer año tenía contra nosotros. ¿Y qué son estas cosas que podrías hacernos? Orikita debería haber sido consciente de cuál era la respuesta, pero aún así se atrevió a cuestionarlo, queriendo que Ousen fuera quien lo dijera. ¿Lo entiendes? No, tenemos los medios para controlar intencionalmente nuestros resultados en los exámenes. Al escuchar sus palabras, Orikita se mordió el labio un poco. ¿Qué demonios estás diciendo, bastardo de primero? Tomar atajos en el examen hará que te echen de la escuela. Basta, Sudou-kun. Perder los estribos así de repente es un mal hábito tuyo, pero pude entender por qué la forma excesivamente agresiva de hablar de Ousen hizo que Sudou quisiera enfadarse. Sin embargo, lo que Ousen estaba diciendo no era falso. Claro, las reglas dicen que te expulsarán si te atrapan arruinando el examen. Pero la pena que viene, con no encontrar un compañero para el día del examen es diferente. Eso solo es un problema para los de segundo. Sí, si se te acaba el tiempo, se elegirá un compañero al azar para ti. Además, recibirás una penalización del 5% de tu puntuación total. Como los estudiantes de segundo año tienen que enfrentar el peligro de expulsión, sentirán los efectos de esta penalización más que los de primer año. ¿Es eso realmente cierto? Incapaz de creerlo, Sudou envió a Orikita una mirada que exigía una confirmación.
pero la única cosa con la que Orikita podía responder era con un asentimiento. No se estrangularían haciendo eso. ¿Están realmente de acuerdo en sufrir pérdidas inmediatamente después de la inscripción? Si incurren en una penalización, su oportunidad de conseguir más de 500 puntos se reducirá de forma natural. No será tan doloroso para nosotros como para ustedes del segundo año, ¿verdad? Ousen buscó la confirmación de Nanase, que estaba de pie justo detrás de él. Sí, se dice que no recibiremos puntos privados durante 3 meses, pero como mucho, solo serán 240.000 puntos. No creo que sea un problema fatal, ¿lo entiendes ahora, Orikita-senpai? Ousen se puso de pie ante Orikita, una persona de una clase superior, como si fuera el de más alto rango. Viendo eso, Sudou no pudo contenerse más. Sin embargo, todavía tenía suficiente fuerza de voluntad para evitar dar un puñetazo, eligiendo en su lugar adoptar una postura imponente y agresiva delante de Orikita. ¿Buscas pelea? Ousen desafió a Sudou sin siquiera un rastro de vacilación en su voz. Eres un engreído. No pierdas la compostura, Sudou-kun. Eres muy consciente de cómo es esta escuela, ¿verdad? No era sorprendente que los de primer año no supieran de esto, pero los pasillos estaban constantemente vigilados por la escuela. Como las cámaras de vigilancia estaban siempre funcionando, si algo sucedía, la escuela desenterraba las imágenes para usarlas como evidencia. Yo sé. Habiendo sido repetidamente advertido por Orikita, Sudou se retiró a pesar de su irritación. Su mal genio era definitivamente uno de sus defectos, pero al menos estaba dispuesto a escuchar a Orikita. Sudou se dio la vuelta y miró en dirección contraria a Ousen, pero mientras lo hacía, Ousen levantó su mano y lo empujó en el pecho. Wow wow. En ese momento, Sudou perdió el equilibrio y cayó de espaldas al suelo, sujetándose con las manos. Eres una perra arrogante, apenas te he tocado. Ni siquiera los de segundo año que habían estado viendo cómo se desarrollaba la situación pudieron ocultar su sorpresa ante el comportamiento excesivamente imprudente de Ousen. Considerando lo inmensamente audaz que fue, no sería sorprendente si esto se considerara un acto de violencia. Si hubiera comprendido la dificultad y el riesgo que conlleva el ejercicio de la violencia en esta escuela, nunca lo habría hecho. Esta nueva camada de estudiantes de primer año aparentemente estaba más familiarizada con el funcionamiento interno de la escuela que las de años anteriores. Si realmente sabían más sobre la escuela, como Ryugen afirmó ayer, entonces no tuve más remedio que decir que la conducta de Ousen aquí había sido directamente imprudente. No saben en realidad tanto sobre la escuela como yo pensaba que sabían. No, ese no parecía ser el caso. Si ese fuera el caso, hijo de puta. A pesar de haber casi recuperado su compostura antes, Sudou se dio cuenta de lo que Ousen le había hecho, y estaba a segundos de explotar con toda la furia que había guardado dentro. Sin embargo, antes de que eso pudiera suceder, un joven que había estado observando la situación desde la distancia se interpuso entre ellos. ¿Qué demonios estás haciendo? Era Ishisaki Daichi de la clase 2C. Aunque normalmente se le clasificaba como un delincuente que perdía rápidamente los estribos, también era un tipo con mucho corazón. Parecía que no podía contenerse más al ver la crueldad con la que Sudou, uno de sus compañeros, estaba siendo tratado. Estos chicos de segundo año siguen apareciendo como cucarachas. Ousen mostró una expresión divertida, mientras que la chica que se presentó como Nanase, con mucho tacto, le devolvió el control. No viniste aquí para tener una discusión, Ousen-kun. Si viniste aquí porque querías ponerte violento, me iré violento, solo lo toqué como si fuera a acariciar un gato. Es mi culpa, Sudou. Se dirigió al estudiante de segundo año delante de él sin usar honoríficos, casi como si le estuviera escupiendo. Oye, ser un imbécil tiene sus límites, ¿entiendes? Ishisaki extendió su brazo, buscando agarrar a Ousen por el cuello de su camisa. En el momento en que vio el brazo moverse hacia él, las esquinas de la boca de Ousen apenas se acercaron a una sonrisa. Ríndete a menos que quieras morir, Ishisaki. El brazo de Ishisaki se detuvo en el aire, a solo unos momentos de agarrar la camisa de Ousen. La advertencia había llegado nada menos que de Ryugen, que al parecer también había estado observando la situación desde la barrera. ¿Por qué me estás deteniendo? Ishisaki estaba visiblemente confundido por el hecho de que Ryugen lo hubiera detenido. Pensar que intervendrías. ¿Qué estás haciendo? Ibuki,
una estudiante de la misma clase, también habló, sorprendida por la repentina implicación de Ryugen. Ryugen no odiaba este tipo de enfrentamientos, ni mucho menos. Normalmente los recibía con los brazos abiertos. Si el momento lo requería, no dudaba en lanzarse, sin importar si había cámaras de vigilancia o no. Por lo que el hecho de impedir que la pelea ocurriera era tan inesperado. Ryugen envió a Isizaki de vuelta, y luego procedió a acercarse a Ousen el mismo Ashigi. Que ahora eres mi oponente, pareces débil como un meado comparado con ese retrasado de Sudou de ahí. Dado que el físico de Ryugen no parecía tan grande o impresionante, Ousen dijo lo que pensaba: he oído mucho sobre ti. Un tipo llamado Ousen era un poco una celebridad local de donde vengo. Sin embargo, nunca pensé que tendrías una cara tan retrasada. Ryugen insultó a Ousen con la misma palabra que Ousen había usado para insultar repetidamente a Sudou. Era realmente el típico comportamiento de Ryugen. Normalmente, Ryugen era el enemigo de nuestra clase, pero verlo tomar una posición en una confrontación como esta fue tranquilizador. De hecho, Sudou incluso había logrado controlarse con éxito gracias al cambio de atmósfera. ¿Conoces a este tipo, Ryugen-san? Acabas de decir Ryugen. La expresión facial de Ousen cambió al escuchar el nombre de Ryugen, su ligera sonrisa se convirtió en una amplia sonrisa. Oye, en serio, esto debe ser el destino o algo así. He oído tantos rumores sobre ti que me ha fastidiado. Ryugen parece que tiene suficientes células cerebrales para al menos recordar el nombre de alguien. Aparentemente, los dos se conocían desde hacía bastante tiempo. Daba la impresión de que Ousen era de algún lugar relativamente cercano a la ciudad natal de Ryugen. En cualquier caso, a juzgar por las interacciones entre Ryugen y sus compañeros de clase Isizaki e Ibuki, parecía seguro decir que había resurgido por completo. Aunque había renunciado por un corto tiempo, tomó el mando de la clase 12 de nuevo. Sin embargo, que Ryugen tenga un cuerpo tan flaco. ¡Qué decepción! Supongo que eres tan musculoso como imaginaba. He ido a buscarte un montón de veces para darte una paliza, pero nunca nos encontramos. Estabas siendo una pequeña perra y escondiéndote de mí en ese entonces, ¿no es así? Te escapaste y dejaste todo el trabajo a tus subordinados, ¿o me equivoco? Cucú, el destino estaba de tu lado, Ousen. Si te hubieras cruzado conmigo entonces, no serías tan egocéntrico como ahora. Parece que has tenido suerte ya que no sabes lo que es experimentar la derrota. Todavía estaba seguro de que solo estabas huyendo con el rabo entre las piernas. Pero si dices que no es así, ¿qué tal si dejamos las cosas claras aquí y ahora? Ousen apretó su gran mano en un puño, mostrando su confianza. Si Ousen realmente conocía a Ryugen de sus días en la secundaria, su impresión no debería ser tan diferente de nuestras impresiones de él. Quizás no veía a Ryugen como alguien a quien no querrías hacerte enemigo. Relájate, no voy a intercambiar golpes con un gorila cuando no hay nada para mí. A pesar de que se le ofreció una pelea, Ryugen ignoró su provocación y se negó. Por supuesto, fue porque no había forma de que pudiera luchar en un lugar como este, pero Isizaki y los demás pensaron probablemente que Ryugen aceptaría la oferta, aunque tuvieran que cambiar de lugar para hacerlo. Este tipo realmente da tanto miedo, es más grande que Sudou y todo eso, pero, quién sabe, no parecía que Ryugen tuviera intención de dar una respuesta ahora mismo, solo dejó mostrar una ligera sonrisa antes de dar sus próximas instrucciones a sus compañeros. Terminemos por hoy, ¿de verdad vas a dejar que un niño de primer año te mire así? Ibuki sabía muy bien que Ryugen era el tipo de persona que intercambiaría golpes con cualquiera, sin importar quién fuera, así que no pudo evitar preguntarle esto. Podemos resolver esto cuando queramos. No tiene que ser ahora. Ryugen respondió a Ibuki con una actitud completamente calmada y serena. Aunque lo mejor hubiera sido que terminara con eso, Ousen se adelantó, cerrando la distancia entre él y Ryugen. Esa nena es también una de tus subordinadas. Planteó esta pregunta a Ryugen, después de observar cómo hablaban entre sí unos momentos antes. Bueno, algo así. ¿Quién murió y te hizo mi jefe? ¿Qué? Hasta tienes nenas haciendo el trabajo sucio. Podría decirte lo mismo. Tú eres el que trajo esa linda muñeca tuya. No. De manera similar, Ousen tenía a la chica llamada Nana separada justo al lado de él. Ella no es mi subordinada. Bueno, me importa un carajo de cualquier manera. Llevemos esto afuera. Ryugen, te dije que no voy a hacer eso. No importa cuántas veces Ousen lo provocara, Ryugen no se dejaría atrapar por ello. Y, como para simbolizar eso, le dio la espalda a Ousen, demostrando su intención de retirarse así.
que esas tenemos. Bueno, entonces, Ryuen no picaba, y Ousen no parecía encontrarlo muy divertido. De repente, casualmente extendió su brazo hacia Ibuki. Ella intentó apartar su brazo mientras lo hacía, pero, justo antes de que ella pudiera apartarle el brazo, los movimientos de Ousen se aceleraron, y él le puso la mano alrededor del cuello y la levantó en el aire. Ibuki intentó frenéticamente apartar su brazo mientras la respuesta de lucha o huida inundaba su cerebro. Sin embargo, Ousen sonrió sin miedo, su brazo se mantuvo firme como si hubiera sido fundido en acero. Ryuen se dio la vuelta, tomando nota de lo que le estaba pasando a Ibuki. Ella hizo todo lo que pudo con sus manos y piernas para tratar de escapar, pero Ousen no se movió en lo más mínimo. Solo intenta escapar, chica. Eso, o no me importa si todos ustedes espectadores cobardes vienen a mí también. En lugar de valentía, su expresión exudaba una aura de absoluta confianza en sí mismo. Dicho esto, involucrarse en la situación tampoco era una decisión fácil de tomar. Si se causara una conmoción en un lugar como este, la escuela naturalmente terminaría por enterarse de ello. Dado que la escuela inevitablemente se involucraría, nadie hizo nada. Nadie, es decir, excepto por Ryuen, que dio un paso adelante a pesar de la sorpresa. Se puso delante de Ousen, no tanto para golpearlo como para salvar a Ibuki. Ryuen pateó a Ousen repetidamente, pero Ousen se encogió de hombros casualmente a pesar de que su movimiento estaba restringido con una de sus manos alrededor del cuello de Ibuki. Bastardo. En ese momento, Ishisaki, a quien Ryuen le había dicho previamente que se detuviera, se unió también. Se estaba convirtiendo en el tipo de conmoción que hacía difícil imaginar que estábamos en el pasillo de una escuela. Sí, valió la pena venir hasta esta escuela después de todo. Una pelea en toda regla podría empezar en cualquier momento. Sin embargo, Nanase, que había estado observando en silencio todo el tiempo, abrió la boca. Por favor, detente, Ousen-kun. Ousen estaba haciendo un espectáculo al enfrentarse a dos oponentes a pesar de estar en desventaja por su control sobre Ibuki. Pero cuando su compañera de clase Nanase le llamó, el espectáculo se detuvo. ¿Qué acabas de decir? En lugar de seguir obedientemente su petición, hizo una demostración de su irritación por el hecho de que ella interfiriera. Los estudiantes mayores han estado preocupados por las cámaras de vigilancia desde hace un tiempo. Basada en las circunstancias, he determinado que no hay nada que ganar atacando aquí. No me digas. Eso ya lo sé. Es por eso que estoy jodiendo con ellos. De acuerdo, admitió que era consciente de que nuestras acciones estaban limitadas por las cámaras de vigilancia, en cuyo caso, la serie de acciones que Ousen había llevado a cabo aquí era todavía incomprensible. Ousen ignoró la petición de Nanase y volvió a centrar su atención en la lucha que se desarrollaba ante él. En ese punto, sin embargo, Nanase se volvió aún más contundente con sus palabras. Si sabes lo que haces, entonces es una razón más para detenerte. Si sigues perdiendo el tiempo con esta inútil disputa, tomaré el asunto en mis manos. Tengo que considerar si debo o no decirle a todo el mundo sobre eso, aquí y ahora. Al escucharla mencionar el término abstracto eso, Ousen se detuvo por segunda vez. Luego, con una mirada aburrida y tediosa, aflojó su agarre, dejando caer a Ibuki al suelo, tosiendo violentamente mientras lo hacía. Bien, Nanase. Pero ten en cuenta que si traicionas mis expectativas, no tendré piedad, ni siquiera con una chica como tú. Con gusto, te aceptaré cuando llegue el momento. Por mucho que Ousen la intimidara, Nanase seguía hablando con confianza. Parecía tan tranquila y serena que el hecho de estar frente a las aulas de segundo año no parecía importarle. Sin embargo, este tipo de Ousen no era una persona común. Entre todos los estudiantes de segundo año, había un buen número que estaba orgulloso de sus habilidades de combate. Había tipos como Ryuen, Sudou, y Albert. Sin embargo, a pesar de ser un estudiante de primer año, podía decir por un simple vistazo que Ousen era el verdadero desafío. Aunque lo enfrente, probablemente no sería capaz de mantenerlo bajo control. Como solo había visto un atisbo de lo que era capaz de hacer, no podía ni siquiera predecir lo que pasaría si se esforzaba al máximo. La razón por la que Ryuen trató de evitar que Ishisaki actuara de forma descuidada fue porque consideró que participar en una simple pelea a puñetazos les pondría en desventaja. Un escandaloso de primer año había llegado. Me detendré. Hicimos lo que vinimos a buscar. Vámonos de aquí. Nanase. Sí, es una sabia decisión. Aparentemente satisfechos con todo excepto con la pelea, Ousen se dio la vuelta y miró por última vez a Ryuen. Si te postras ante mí,
Supongo que podría dejar que te emparejes conmigo, Ryugen-senpai, lo siento, pero solo trabajo con humanos. No tengo intención de estar con un gorila salvaje, qué lástima. Sin embargo, este inesperado giro de los acontecimientos no terminó con eso, porque, además de Ousen y Nanase, había otro estudiante de primer año que observó cómo se desarrollaba la situación todo el tiempo. Este estudiante seguramente había puesto de los nervios a Ousen, ya que al final dirigió su atención a ellos. Vas a escabullirte y solo mirar, cabrón, un hombre sabio se mantiene alejado del peligro. Quizás nunca has oído el proverbio. Con eso, el chico de primer año esquivó elocuentemente la pregunta del frustrado Ousen. Una conversación amistosa es una cosa, pero no es muy buena idea que causes más problemas aquí, Ousen-kun. Creo que deberías ser el primero en retirarte. ¿No estás de acuerdo? Mientras el chico decía esas palabras a modo de consejo, un adulto finalmente llegó al pasillo. ¿Qué estás haciendo aquí, Ousen? Un hombre vestido con un traje llegó para romper el tumulto de los estudiantes. Y, cuando el hombre habló, muchos de los estudiantes de segundo año que habían estado observando desde el margen huyeron a sus aulas. Ousen, entiendo que te sientas inquieto, pero estoy seguro de que te han acosado con las reglas de la escuela hasta el punto de que te duelen los oídos. Sí, lo entiendo. Si realmente lo entiendes, entonces ve y márchate. No deberías pelear en los pasillos. Esta mierda ni siquiera fue una pelea. Con una risa desdeñosa, Ousen metió las manos en sus bolsillos y se dio la vuelta. Se había echado atrás inesperadamente con facilidad, dando la orden de que Nanase se retirara. También te veré más tarde, Orikita. Ousen dejó caer expresamente el nombre de Orikita antes de irse. No, era más bien como si le dijera esto a la clase 2D en su conjunto. Lamento el disturbio. Con eso, Nanase inclinó su cabeza en una disculpa final, poniendo fin a la situación con éxito, y luego, cuando levantó la cabeza, me miró una vez más antes de irse. Fue la misma mirada que me dio cuando llegó aquí, es decir, una mirada inquisitiva que parecía como si estuviera buscando algo, pero, tan pronto como me di cuenta de que me estaba mirando, inmediatamente apartó la mirada y corrió tras Ousen. Debo disculparme con todos ustedes. Los estudiantes de mi clase les han causado problemas. El profesor se disculpó con Orikita, que había estado observando la situación desde cerca. No, mientras estoy en ello, por favor permítanme presentarme. Soy el que ha sido puesto a cargo de la clase 1B, Shiba Katsunori. Aunque acabo de llegar a esta escuela, estoy deseando conocerlos de cara al futuro. Después de una breve presentación, Shiba-sensei se dio la vuelta para seguir a Ousen y Nanase. Entonces, como si quisiera cambiar de lugar con Shiba-sensei, el elocuente estudiante de primer año que se defendió de Ousen vino y se inclinó ante los de segundo año. Parece que mi compañero, Ousen-kun, salió y molestó a los estudiantes mayores. Les presentaré otra disculpa en nombre del cuerpo estudiantil de primer año. A diferencia de Ousen, parecía ser un estudiante muy versado en el arte de la comunicación. Los alumnos de primer año aún no entendemos realmente todo esto de los exámenes especiales. Pido disculpas por las molestias, pero les agradeceríamos que cuidaran de nosotros. Después de terminar con su presentación de disculpas, el estudiante comenzó a girar la cabeza, dando a entender que él también estaba a punto de irse. Pero entonces, de repente notó algo, o mejor dicho, alguien. Un pequeño grupo de chicas de la clase 2D acababa de regresar de almorzar juntas. Constaba de 4 personas: Matsushita, Kusida, Satou, y Mii-chan. Miró a una de ellas, Kusida, con una expresión de sorpresa en su cara. Todos parecen un poco agitados. ¿Qué pasó, Orikita-san? A pesar de notar la presencia del estudiante, Kusida se acercó a Orikita, curiosa por saber qué había ocurrido. Aquí no hay nada de lo que tengan que preocuparse, de verdad. A la respuesta de Orikita, Kusida se encogió de hombros, lista para regresar al salón de clases junto con sus amigas. ¿Eres Kusida-senpai? Por casualidad, habiendo escuchado a alguien hablarle, Kusida se dio la vuelta. Me pregunté si el hecho de que el estudiante supiera el nombre de Kusida significaba que eran conocidos del pasado, pero, Kusida lo miró con visible confusión en sus ojos. La atmósfera entre ellos parecía no dejar espacio para la familiaridad. No me reconoces. Supongo que es comprensible si no lo haces, pero, soy yo, Yagami Takuya. Después de oír su nombre, Kusida lo pensó un poco antes de darse cuenta. Yamaji. Ese Yagami-kun, en efecto, ese Yagami. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Así que tú también viniste a esta escuela, Yagami-kun.
¡Qué asombrosa coincidencia! Ciertamente nunca pensé que volvería a ver a Kushida-senpai aquí. ¿Ustedes dos se conocen?, preguntó con curiosidad Satou, a lo que Kushida asintió con la cabeza sí, aunque casi nunca hemos interactuado. Yagami Takuya-kun me dio la impresión de que era increíblemente inteligente, pero nunca nos dijimos mucho más allá de los saludos porque estábamos en años escolares diferentes. ¿Sabes algo de esto?, le susurré a Orikita para comprobar lo que sabía y ella respondió inmediatamente bueno, en realidad no pareces recordar mucho de tus antiguos compañeros de clase, ¿verdad? No te equivocas. En aquel entonces, no tenía tiempo para prestar atención a la gente que no me interesaba. Aparentemente, ella realmente no recordaba, o mejor dicho, ni siquiera le prestaba atención. Dado que ni siquiera se molestaba en prestar atención a sus compañeros de clase, no había manera de que recordara a un estudiante de clase inferior. Aunque Kushida no lo recordara al principio, un chico no podría olvidar a Kushida una vez que la hubieran visto. Después de todo, así de llamativa es su apariencia, soy muy afortunado de asistir otra vez a la misma escuela que Kushida-senpai, a quien admiré tanto. Eso es demasiado. Kushida respondió con humildad. Sin embargo, si realmente fue a la misma secundaria que Yagami, algunas preocupaciones vinieron a la mente. ¿Sabe este chico Yagami sobre él? Ya sabes que, le susurré a Orikita una vez más. Ni uso del término ya sabes que se refería, por supuesto, al pasado de Kushida. En su época de secundaria, Kushida causó la destrucción de su clase. Además, veía a Orikita, alguien que había ido a la escuela junto con ella y que sabía la verdad sobre lo que había pasado, como su enemiga. Esto se debe a que Kushida sintió que era peligroso que alguien supiera de lo que era capaz, y como resultado quería deshacerse de Orikita. Como él también había ido a la misma secundaria, no sería extraño que Yagami supiera la historia también, pero no me sorprendería si lo hiciera, pero de cualquier manera no hay garantía. En ese caso, la presencia de Yagami aquí no era muy tranquilizadora en lo que respecta a Kushida, ya que había gente que venía de la misma secundaria en nuestro grado. Tenía sentido que la gente de la misma escuela pudiera estar en los otros grados. También sé que esto es repentino, pero si eres tú, Kushida-senpai, entonces no tendría ninguna queja. ¿Estarías dispuesta a asociarte conmigo? Aunque acababa de volver a verla, Yagami hizo su oferta, extendiendo su mano, con una sonrisa en su cara. Intentaba enfatizar que no sabía nada de su pasado, o era que no importaba aunque lo supiera. ¿Estarías realmente bien con alguien como yo? Deberías emparejarte con alguien que sea mejor en los estudios. Yagami-kun. La calificación de la habilidad académica de Yagami Takuya era una, es decir, nada menos que impecable, por lo que la modestia de Kushida era comprensible. Orikita, que estaba jugando con su celular a mi lado, buscaba confirmar su calificación por sí misma en la aplicación OA. Intentaba enfatizar que no sabía nada de su pasado, o era que no importaba. Orikita, que estaba manipulando su teléfono móvil a mi lado, buscaba confirmar su calificación por sí misma en la aplicación de la OA. No conozco nada en esta escuela todavía, así que me gustaría asociarme con alguien en quien pueda confiar. Aunque la aplicación podría hablarte de los estudios de alguien, no te diría nada sobre su personalidad. Siendo así, Yagami probablemente decidió que sería mejor elegir a alguien que supiera que produciría resultados confiables. Bueno, déjame pensarlo un poco. Supongo, no estaba claro si era porque desconfiaba de Yagami, o había alguna otra razón, pero Kushida decidió poner su oferta en espera por el momento. Por supuesto, esperaré para asociarme con alguien y aguardaré pacientemente tu respuesta, Kushida-senpai. Con una calificación de A en habilidad académica, no había necesidad de que encontrara un compañero inmediatamente. Por lo tanto, Yagami aceptó con calma su petición. Maldición, qué suerte. No habría dudado en emparejarme contigo si fuera yo. Dada su calificación, más, Sudou parecía celoso de la capacidad de Kushida para elegir con quién se emparejaría. Entonces deberías esforzarte más en avanzar. Definitivamente obtendré mejores calificaciones. Anhelaba mejorar, insatisfecho por quedarse donde estaba ahora. Me distancié de Orikita y de los demás por un momento. Fue porque vi a Haruka haciéndome señas para que me acercara a donde ella estaba parada. Estaba junto con el resto de los miembros del grupo Ayano Kouji, Akito, Keisei y Sakura. Él era súper temible. Lo primero que escuché después de unirme a ellos fue la impresión de aire y de Ousen. Se siente como si hubiera un montón de alborotadores como Sudou-kun y Ryugen-kun en esta nueva generación de primer año. Después de ver toda la odisea desde la distancia, Haruka habló.
con sus palabras llenas de exasperación. A su lado estaba Akito, que miraba inmóvil al final del pasillo donde Ousen había desaparecido. Miyachi, ¿qué pasa? Un tipo increíble se acaba de inscribir aquí. Esta escuela podría ser bastante tormentosa en el futuro. Ese tipo, Ousen es tan fuerte que Sudou y Ryugen ni siquiera se pueden comparar con él. ¿Qué? ¿Tú también lo conoces, Miyachi? Nunca lo he visto en persona ni nada. Pero Ryugen y Ousen son bastante famosos en el lugar de donde vengo. Al parecer Akito solía vivir cerca de las escuelas secundarias a las que Ryugen y Ousen asistían. En pocas palabras, el líder de la pandilla en mi escuela estaba bastante confiado en sus habilidades de pelea. Pero un día algo sucedió y el tipo simplemente desapareció de repente. No mucho después de eso, empecé a oír historias sobre cómo un alumno de primer año de secundaria llamado Ousen le había dado una paliza en un 1 contra 1 y lo había mandado al hospital a pesar de ser 2 años menor que él, líder de pandillas. Esto es como algo sacado directamente de uno de esos mangas de delincuentes. Es como, un poco espeluznante. El lugar del que vengo es famoso por cómo siempre atrae a todo tipo de delincuentes. Aquí todavía he estado usando muchas palabras que Haruka no había oído muy a menudo. Así, que parecía un poco desconcertada y griega. Así, como así, Ousen dio la vuelta, apretando su control en cada una de las secundarias de la zona. Una tras otra. No es Ryugen-kun famoso también. Aunque pareció que esta era la primera vez que esos dos se encontraban, tengo la sensación de que nunca se encontraron. Eso es todo. Dime, ¿también eras un delincuente, Miyachi? Yo he dejado de hacer ese tipo de cosas. Soy un buen estudiante en estos días. Así que eras un delincuente también. Tuve muy mal carácter hasta el segundo año de la secundaria. Desde entonces lo canalizo todo en el tiro con arco. Así que, en otras palabras, estás diciendo que eras un delincuente, ¿verdad? Akito se rascó la cabeza incómodamente mientras Haruka lo acosaba constantemente con preguntas extrañas. ¿Es eso algo malo? No realmente. En vez de eso, es como, algo súper genial. No es para nada genial. La razón por la que Akito estaba tan bien informado en lo que respecta a las peleas era porque había estado en ambos lados del asunto antes. Era cierto que ya habíamos visto cosas de él que lo sugerían, desde sus nervios de acero hasta la agilidad de sus movimientos. Ya que eres un antiguo delincuente, ¿qué tal si vas y le muestras a Ousen que es que? Deja de bromear. Yo soy de los que eligen a mi oponente antes de pelear con alguien, y no hay manera de que elija pelear con Ousen. Akito levantó una bandera blanca antes de que la pelea tuviera lugar. Sus palabras y conducta fueron tales que, en lugar de admitir su propia debilidad, enfatizó y reconoció la fuerza de Ousen. Ibuki también tenía un buen sentido del combate, pero antes no pudo hacer nada para detener a Ousen. La diferencia en sus físicos era abrumadora. Además, tampoco había sido rival para él en términos de velocidad. Parte 3. Después de clases, Orikita se me acercó, igual que ayer. Cuando estábamos a punto de salir de la clase juntos, Sudou llegó, esforzándose por acompañarnos. Aunque Orikita trató de rechazarlo como lo hizo la última vez, al parecer fue persuadida por su deseo de ayudarle hasta que lograra encontrar una pareja. Ella aceptó con la condición de que no se interpusiera en sus estudios o en su participación en las actividades del club, y comenzó a actuar desde allí. Para que Orikita fuera tan gentil, o quizás debería decir que aceptara, ciertamente se sintió como algo inesperado. Sin embargo, probablemente había una razón perfectamente válida para ello. Solo quedaban unos 10 días para el examen especial. Dada la alta dificultad de los exámenes escritos, sería ideal que Sudou garantizara un tiempo y un lugar en el que pudiera concentrarse en sus estudios, aunque fuera solo un poco. Pero, si siempre está preocupado por los movimientos de Orikita, no será capaz de concentrarse. Está claro que Orikita quiere encontrar un compañero para Sudou tan pronto como sea posible, para que pueda tener tiempo de concentrarse en sus estudios. Aunque Orikita tenía una sólida comprensión del hombre llamado Sudou Ken, había un aspecto crucial que aún tenía que entender. Concretamente, los sentimientos de Sudou por ella. No se había dado cuenta de que había una razón por la que él siempre quería estar a su lado. Por supuesto, no había manera de que le señalara esto a ella. Después de todo, era uno de los motivadores más importantes de Sudou. En lugar de dirigirse a las aulas de primer año, Orikita nos llevó en dirección al centro comercial Keiyaki. Tal vez fue porque los estudiantes de primer año habían causado problemas en el área de segundo año durante el almuerzo de hoy. Estaba siendo considerada para asegurarse de que un desarrollo similar no volviera a ocurrir.
o tal vez había decidido no hacerlo por Ousen, el niño problemático de la clase 1D. De cualquier manera, lo averiguaría muy pronto. Tengo que decir, que hay mucho que hacer aquí. Estos nuevos estudiantes están haciendo mucho ruido. Tan pronto como entramos en el centro comercial, Sudou se metió el dedo meñique izquierdo en el oído, aparentemente irritado. Habló sin rodeos, compartiendo su impresión de los estudiantes de primer año que se extendían ante él. Ciertamente hay un montón de estudiantes merodeando, ¿no es así? Estaban por todas partes, charlando felizmente entre ellos sobre lo que les gustaría comprar o comer. Y aún así estoy aquí buscando en serio una pareja. Dedicar varios días a buscar pareja no solo era una buena idea para los estudiantes de segundo año, sino también para los de primero. Sin embargo, había una gran discrepancia entre los estudiantes de los dos grados, es decir, la diferencia en nuestra comprensión de los exámenes especiales. Muy pocos de los estudiantes de primer año sintieron la urgencia, como los estudiantes que vimos ayer después de clases. Esto se hizo aún más pronunciado después de que dejamos el campus. Es comprensible, no es diferente de cómo era cuando estábamos en primer año. Supongo que es verdad. Los estudiantes recibieron una gran suma de puntos privados justo después de venir a la escuela, y naturalmente pasaban sus días disfrutando de la diversión. Incluso si eran de la clase A, no había mucha diferencia. No importaba el método, el grado en que se complacían era el mismo. Lo más problemático de todo esto era la diferencia en los castigos para los estudiantes de primer y segundo año. Comparado con la expulsión, los de primer año solo tendrían que sufrir 3 meses sin puntos privados. Solo míralos, jugueteando sin ninguna preocupación en el mundo. No tienes derecho a hablar, Sudou-kun. ¿Ya has olvidado cómo eras en tu primer año? No lo he olvidado, he reflexionado mucho sobre ello. Bien, después de todo, fue el primer estudiante en estar bajo amenaza de expulsión. Sin embargo, las medidas de ayuda que usamos para salvarlo en ese entonces ya no estaban disponibles para nosotros. Los privilegios que venían con el hecho de ser nuevo se habían agotado hace tiempo. Por el momento, ¿qué tal si tratamos de contactar con algunos de ellos?, dijo Orikita, viendo a un grupo de 3 estudiantes varones de primer año sentados juntos en uno de los bancos del centro comercial, bromeando entre ellos. Sus nombres eran Kaga, Mikami y Shiratori. Los 3 eran estudiantes de la clase 1D con calificaciones de habilidad académica de B- o superior. Antes de llegar a ellos, Orikita se aseguró de buscarlos en la aplicación, por si acaso. Pareciera que todavía buscaba ir tras los estudiantes de la clase 1D, podría molestarlos por un segundo. ¿Qué pasa? Seguramente se dieron cuenta de que se les acercaban los alumnos de la clase superior con solo mirarnos. Sus expresiones de aspecto alegre se habían desvanecido, reemplazadas en su lugar por vigilancia y precaución. Estamos buscando parejas para el próximo examen especial. Ustedes no tienen pareja todavía, ¿verdad? Sí, no nos hemos emparejado con nadie todavía. Si no les importa, emparejarnos no nos importa en absoluto, ¿verdad, chicos? Después de escuchar nuestra propuesta, los 3 asintieron como si lo hubieran discutido de antemano. Fue una respuesta inesperadamente buena, y se sintió como si hubieran bajado un poco la guardia. Sudou también se sorprendió por su actitud favorable, dejando ver una expresión ligeramente sorprendida. Sin embargo, siento mucho decir esto, pero nuestra principal prioridad ahora mismo es encontrar compañeros que pueden evitar que aquellos de ustedes con bajas calificaciones de habilidad académica sean expulsados, ¿verdad? Tal parece que esta noción ya se había extendido entre los alumnos de primer año. Sí, si ustedes ya están al tanto de eso, entonces nuestra discusión será mucho más fácil. Veamos. Así que te gustaría que uno de nosotros se asociara con Sudou-senpai. Hablaron con confianza ya que también revisaron nuestros perfiles OA en sus teléfonos. Así es. Él es uno de ellos. Aunque hay varios más. Ya veo. Así que su calificación de habilidad académica es una E+. Esto podría ser difícil. Las palabras que eligió fueron discretas, pero estaba claro que estaba enfatizando el bajo rendimiento académico de Sudou. Si bien todo lo que se dijo el de primer año era cierto, Sudou todavía parecía un poco molesto, pero de alguna manera apenas pudo evitar que se le viera en la cara. Si eres tú, Shiratori, debería estar bien, ¿verdad? Kaga y Mikami volvieron a centrar su atención en Shiratori, que estaba sentada en el extremo derecho del banco tal como está ahora. Mi calificación de habilidad académica es una A. Así parece. Si estás dispuesto a asociarte con él, entonces no tengo nada más que decir. Muy bien, entonces,
¿Qué tal esto? Shiratori hizo un gesto hacia Orikita, mostrándole su mano, con los 5 dedos levantados mientras hacía su propuesta. Por un momento, Orikita no entendió lo que quería decir, así que echó un vistazo a Sudou y a mí. Esto hizo que Shiratori hablara de nuevo. Oh Dios. ¿Quieres que nos asociemos, verdad? Si es así, un cierto algo es absolutamente necesario, ¿no crees? Al escuchar esas palabras, Orikita finalmente entendió. Supongo que te refieres a puntos privados. Por supuesto, si me asociara con alguien inteligente, podría aspirar al primer puesto, ya que estaría renunciando a las recompensas potenciales que vienen con la llegada a la cima. Al asociarme con alguien que tiene un bajo índice de habilidad académica, es natural que haya una compensación, ¿no lo crees? ¿Qué? ¿Quieres quitarnos puntos? Y 50.000 puntos por eso, eso es demasiado. Para Sudou, que había llevado una vida en la que estaba constantemente bajo de recursos, esta era una cantidad escandalosa de puntos senpai. Por favor, deja de bromear. ¿Cómo podría aceptar 50.000? Menos 500.000. Si me das 500.000 puntos, estaré encantado de asociarme contigo aquí y ahora. 500.000, habrá consecuencias si alguien es expulsado de tu clase, ¿verdad? También hemos hecho nuestra parte de investigación sobre esto. Era evidente que había una gran diferencia entre los alumnos de primer año actuales y los del año pasado. Ya habían empezado a entender la estructura del sistema escolar y, además, conocían el valor que ellos mismos aportaban. Entre los que estamos aquí, era difícil saber quién era de la clase superior y quién de la inferior. Así es, ¿cómo se podría interpretar la situación? No te equivocas en que emparejarse con alguien que tiene un nivel de habilidad académica más bajo requeriría algún grado de compensación. Hei, Susune, no tengo ni siquiera cerca de 500.000 puntos, ya lo sé, así que cállate un segundo. Los 3 estudiantes de primer año tenían sonrisas tensas en su cara una vez que escucharon a Sudou filtrar descuidadamente su pobre situación financiera. Es natural desear puntos. Pero realmente vale la pena perseguir la codicia mezquina. ¿Qué estás diciendo? Shiratori, como representante de los 3, pidió a Orikita que lo explicara. Lo que quiero decir es que, si nos hicieras un favor, podríamos ayudarte en una situación similar más adelante. Orikita estaba tratando de persuadirlos de que, si hacían un préstamo que no involucrara puntos privados, se pondrían en ventaja en el futuro. Aparte de Orikita-senpai, que tiene una A en habilidad académica, no puedo imaginar que Sudou-senpai o Ayanokouji-senpai nos ayuden mucho. Eso no es necesariamente cierto. Hay más en esta escuela que solo lo académico. También hay momentos en los que se requiere habilidad atlética. Esto era particularmente aplicable a Sudou, ya que era el único estudiante de segundo año que tenía una calificación de A+ en habilidad física. Orikita buscaba usar esto como un arma, pero, lo sé, pero al final del día ustedes siguen siendo la clase B, ¿verdad? Si yo buscara conseguir favores, preferiría buscar la clase A o la B. Shiratori respondió, habiendo llegado a conclusiones tranquilas y objetivas. En este punto, Orikita probablemente también lo entendió. Ya veo, así que es así, teniendo en cuenta el número de puntos privados implicados y lo bien que habían manejado nuestra oferta, no era necesario pensar en ello muy profundamente. ¿Qué significa eso? Antes de que llegaran, fuimos consultados por otra clase de estudiantes de segundo año y te dijeron que no vendieras tu capacidad académica por poco dinero, ¿verdad? Sí, por favor, sepan que no nos asociaremos con ustedes si no pueden ofrecer un número adecuado de puntos. A pesar de enfrentarse a un rechazo tan claro de Shiratori y sus amigos, Orikita no se echó atrás. Si ese es el caso, entonces es cierto que no pueden venderse tan barato. Sin embargo, me pregunto si realmente se acercaron a ti de verdad. ¿A qué te refieres? La expresión de Shiratori parecía algo descontenta, como si su orgullo, que venía con su habilidad académica de nivel A, hubiera sido herido. Ustedes están en la clase D, igual que nosotros. No creo que las clases de mayor rango se les hayan acercado tan fácilmente. Este era el farol de Orikita. Si uno tenía un alto grado de habilidad académica, sería útil en este examen, incluso si era un estudiante de la clase D. Ella había dicho esto para confirmar quién era el que se había acercado a ellos, y los detalles de lo que se había dicho. Shiratori se opuso a su afirmación en un tono ligeramente áspero, habiendo sido instigado aparentemente debido a su orgullo herido. Es cierto, fuimos invitados por Hashimoto-senpai de la clase 2A, y también se nos acercó la clase 2C, ofreciéndonos una justa suma de puntos para asociarnos con ellos, ¿verdad?
Chicos, los otros dos asintieron con la cabeza y no somos solo nosotros. Prácticamente todos los inteligentes de por ahí ya fueron abordados. Los que buscaban comprarlos eran clase 2A y clase 2C, tal como Orikita había predicho, ya veo. En cuyo caso, no hay manera de que respondamos a sus expectativas en este momento. Pero no te rechazaremos si tienes los puntos para ello. Estaremos observando la situación durante la próxima semana más o menos. Si puedes ofrecer 500.000 puntos en ese tiempo, estaremos encantados de asociarnos, incluso con alguien como Sudou Senpai. 500.000 puntos privados. La cantidad que se necesitaría para asegurar que no tengas que enfrentarte a la expulsión. Es una gran suma, pero desde otro punto de vista, es el precio de comprar tu seguridad. Sin embargo, no se podía tomar una decisión definitiva en este momento, ni debería hacerse. Por cierto, ¿cuántos puntos te ofrecieron Hashimoto-kun y los otros? Quería saber exactamente cuántos puntos había sobre la mesa, pero Shiratori y los demás no eran tan ingenuos. Prometimos no compartir esa información. Lo único que diré es que, si tienes 500.000 puntos, te ayudaremos gustosamente. Entiendo. Lo tendré en cuenta. En cualquier caso, podría pedirles un favor a los tres. ¿Podrían presentarnos a algunos de sus otros compañeros de clase? Presentarlos, ya tenemos planeado cooperar con su clase, al menos hasta cierto punto. Pero tomará mucho tiempo y esfuerzo acercarse a cada uno de ustedes uno por uno y explicarles las mismas cosas desde el principio. Si es posible, esperaba que ustedes pudieran reunir a algunas personas y que pudiéramos tener una discusión concreta a partir de ahí. Se refirió brevemente a la idea de trabajar juntos, pero no articuló de qué se trataba exactamente. Los tres intercambiaron miradas entre ellos, pero sus expresiones faciales parecían un poco avergonzadas. Confiarnos algo así será un poco difícil, ¿verdad, chicos? Sí, si nos adelantáramos y lo hiciéramos por nuestra cuenta, Ousen-kun seguramente se enfadará con nosotros. El nombre Ousen surgió cuando los tres discutieron el tema. Por sus palabras y su comportamiento, me di cuenta del miedo que le tenían. Lo siento, senpai, pero ¿podrías por favor pedirle esto a alguien más? Por supuesto, ese tipo era el que tenía la llave de la clase 1D. Habiendo notado el obvio cambio de atmósfera, Orikita decidió no seguir con el asunto. Gracias. Me pondré en contacto con ustedes si necesito algo más. Ok. Estaremos esperando. Nos alejamos del banco y nos dirigimos al café del segundo piso del centro comercial. Miré discretamente detrás de nosotros mientras íbamos, solo, para ver a Shiratori haciendo una llamada apresurada con su teléfono. Aunque conseguimos algo de información, es difícil decir que hayamos hecho algún progreso real. Lo único de lo que estoy segura es de que cooperarán siempre que les demos la absurda suma de 500.000 puntos. Realmente se están aprovechando de nosotros con estos ridículos requisitos y todo eso es una ridícula suma de puntos, eso es seguro. Pero al final del día, tampoco hay razón para que se vendan baratos. No venderse barato era aún más importante para aquellos que habían obtenido una calificación A en habilidad académica, comparado con la meta de los 100.000 puntos que obtendrías al llegar a la cima del examen. Este era un método mucho mejor. Entonces, la única forma de salvarme es pagando a alguien con puntos privados. Es difícil decir que habrá alguien dispuesto a ayudarte gratis. La noción de que los puntos eran necesarios para establecer relaciones ya se había extendido en la mentalidad de los estudiantes. Era mejor asumir que no solo Shiratori y sus amigos, sino todo el cuerpo estudiantil de primer año conocía el sistema de intercambio de puntos privados. Todo esto era muy probablemente parte de la estrategia de Sakayanagi y Ryugen. Normalmente, el intercambio de puntos por favores era menospreciado y hacerlo debería, en teoría, hacerse en secreto. Sin embargo, ahora que las tácticas de compra a gran escala habían tomado protagonismo, habían obligado a los novatos a reconocer que prestar servicios sin compensación equivaldría a sufrir una pérdida. Sin embargo, algo en nuestra conversación anterior con Shiratori y sus amigos me llamó la atención. Aunque parece que las otras clases ya se habían acercado a ellos, Shiratori había dicho que estaría dispuesto a esperar una semana. Incluso si habían reservado el tiempo para conseguir puntos, me molestaba que los tres estuvieran de acuerdo en esa línea de acción desde el principio. También debería haber estudiantes que quisieran tener la seguridad de encontrar un compañero lo antes posible.
¿Era que esos tres simplemente estaban confiados? O, si seguimos preguntando al azar de esta manera, ¿seguiremos obteniendo las mismas respuestas? No. El hecho de que tuviéramos los ojos puestos en la clase 1 D estaba bien, el problema fue lo que vino después de eso. También me llamó la atención lo que dijeron sobre que Ousen se enfadaría si hacían algo por su cuenta, y por la forma en que hablaban, estaba claro que Ousen Kazuomi era la que controlaba la clase 1 de Ousen. Seguramente dio instrucciones a sus compañeros de clase, diciéndoles algo como, no me importa con quién carajo formen pareja, pero solo háganlo de inmediato si se les ocurre sacar más de 500.000, de lo contrario, solo esperen, aunque sean de la clase A, pero con algo así, no acabaría la clase 1 de quedando abandonada en el polvo. Significa que ya ha hecho los preparativos para esa situación exacta, que, no lo entiendo. Los de segundo año son los que tienen la penalización que conlleva no encontrar un compañero en el plazo previsto. Está buscando usar esa penalidad como un arma, exprimiendo tantos puntos privados como sea posible. Si todos los estudiantes de honor fuera de la clase 1 D ya hubieran sido comprados, no tendríamos más remedio que gastar mucho para conseguir la ayuda de la clase 1 D. Aunque los precios sean de 1 o 2 millones, es una estrategia imprudente, una con total desprecio por todo lo que sucederá más adelante. Entonces, puedes explicar formalmente tu plan de cómo vas a manejarlo. Ya habíamos analizado los principios y la estrategia de la clase 1 D. Teniendo eso en cuenta, quería saber lo que Horikita estaba pensando, de ahí mi pregunta. ¿Buscaría abrir una brecha en el agresivo juego de compra de activos en el que se habían comprometido la clase 2A y la clase 2C, o tal vez iría por el mismo camino que Ichinose y trataría de establecer una relación de confianza aceptando a los estudiantes académicamente inferiores, ganándose la ayuda de los estudiantes de honor en el camino? Había decidido 3 objetivos para nosotros. Cuando escuché por primera vez acerca de este examen especial, 3 objetivos. Sudou pareció interesarse en este tema, mientras se acercaba más por curiosidad. El más importante es no dejar que nadie sea expulsado. Esto es evidente. Ante eso, Sudou asintió con la cabeza. Lo siguiente es que tratamos de obtener el tercer lugar o más alto en la clasificación general de la clase. Tercer lugar, ¿significa eso que desde el principio te rendiste en el primer y segundo lugar? Nadie dijo nada sobre rendirse, solo dije tercer lugar o más alto. Si bien era cierto que la frase exacta de sus palabras había incluido tanto el primer como el segundo lugar, de alguna manera no se sentía como si ese fuera el caso. Esto seguramente tenía algo que ver con su tercer objetivo. El tercero es evitar participar en cualquier intercambio monetario. Tengo la intención de tomar medidas con estos 3 principios en mente. Pero, entiendo lo que quieres decir. No ganaremos nada si no competimos con puntos privados. Pero, aunque luchemos usando todos los puntos que tiene nuestra clase, los riesgos no compensan los beneficios. Digamos que conseguimos el primer lugar general. En ese caso solo obtendríamos 50 puntos de clase. Repartir eso en el transcurso de un año y la clase solo terminaría con un poco más de 2 millones de puntos. Con 5.000 puntos por mes multiplicados por un total de 39 personas, restando los puntos que ya habían sido distribuidos en abril, recibiríamos un total de 2.145.000 puntos en el curso de los 11 meses restantes. Asumiendo que gastaríamos 500.000 por persona, estaríamos en números rojos después de 5 personas. No eres tan optimista como para pensar que podemos ganar globalmente con solo 4 alumnos de primer año con habilidad académica de nivel A, ¿verdad? Aunque lleváramos eso a cabo durante los próximos 2 años, es decir, hasta la graduación, solo serían 4.485.000 puntos privados. Solo seríamos capaces de atraer a un máximo de 11 personas. Además, esto se basaba en el prerequisito de que no solo los reclutáramos por 500.000 puntos como máximo, sino que también ocuparan el primer lugar en la clasificación general de la clase. Dados los riesgos, lo más probable es que sea más eficiente esperar a un futuro examen especial y hacer uso de nuestros puntos privados. Entonces los puntos privados no son iguales a los puntos de clase. Soy muy consciente de que hay algo más que lo que obtenemos a cambio. Sin embargo, creo que aunque juntáramos todos nuestros puntos, nuestras posibilidades de ganar serían escasas o nulas, así que no deberíamos intentar forzarlo. ¿Me equivoco, Ayano Kouji-kuno?
Tu deducción es correcta. Originalmente, la diferencia de habilidad académica entre la clase 2D y la clase 2A es dolorosamente obvia. No pensé que tendríamos la ventaja necesaria para ganar en general, aunque consiguiéramos reclutar a 11 personas. Por supuesto, Orikita se adaptaría probablemente a las necesidades de la situación. Podría imaginar que ella estaría dispuesta a proporcionar puntos privados si hubiera alguien que ofreciera ayuda por 50.000 100.000. Ella no quería que la clase se viera envuelta en una batalla monetaria para cumplir con estos 3 objetivos. Creo que deberíamos negociar con la clase 1DP, pero ¿por qué? Con Ousen al mando, no estarán dispuestos a asociarse con nosotros si no entregamos al menos $500.000, ¿verdad? Ese es solo el caso de los estudiantes de honor. Sin embargo, hay varios estudiantes en la clase 1D con calificaciones en el rango de C, e incluso más que están por debajo de eso. ¿Qué crees que pasará si se quedan así y qué pasará? Los estudiantes que deberían haber recibido ayuda recibirán una penalización, y la situación se volverá inestable. Respondí en lugar de Sudou, a lo que Orikita asintió y continuó: no hay razón para que ellos renuncien voluntariamente a los puntos privados que reciben cada mes. En otras palabras, en algún momento, Ousen-kun no tendrá más remedio que cambiar su postura. Aunque todos los estudiantes de honor consiguieran vender sus habilidades por 500.000 cada uno, ninguno de los otros estudiantes sería capaz de usar ese método. Independientemente de que los de segundo año tuvieran a alguien expulsado, en la batalla de primer año, Ousen terminaría quedándose atrás si tiene sus ojos en la victoria. Definitivamente debería haber una oportunidad para aprovecharla. Parecía que Orikita tenía la intención de oponerse a la clase 1B, la clase que todos querían evitar, aunque el tener a todos los 39 de nosotros tratando de enfrentar a la clase de Ousen-kun sería peligroso. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para reducir el riesgo tanto como sea posible. Si nuestras negociaciones fallaran, los estudiantes con bajo rendimiento académico serían los que estarían en problemas con el examen que acaba de empezar. No es extraño que algunas personas tengan condiciones irrazonables que tendrían que cumplir para asociarse con ellos. Bueno, eso espero. Para alguien como yo, no estoy tan seguro de que exista un compañero en cualquier caso. Para encontrar un buen compañero, no tenemos más remedio que empezar a contactar con un montón de gente. Si estás buscando un buen compañero, hay uno justo aquí. Mientras subíamos las escaleras y nos dirigíamos al café del segundo piso, oímos una voz que nos llamaba por detrás. Nos dimos la vuelta para ver a una colegiala, que nos miraba desde el primer piso con una amplia sonrisa en su rostro. Tan pronto como nuestros ojos se encontraron, casualmente comenzó a subir las escaleras. Orikita fue la primera persona en dejar que la sospecha se mostrara en su cara. Nos estabas escuchando a escondidas. No seas así, senpai. Acabo de gritar porque te escuché por casualidad, eso es todo. Ella habló sin mirar a Sudou y a mí en absoluto, sus ojos fijos en Orikita. Todo el tiempo, senpai. ¿Cuál es tu nombre y tu calificación de habilidad académica? Soy Orikita de la clase 2D. Mi calificación de habilidad académica es una A-. ¿Por qué lo preguntas? En serio, eres muy inteligente, y tu nombre es Soyamasawa y chica de la clase 1A. Tengo una A en habilidad académica, como tú, Orikita senpai. Era una estudiante inteligente, al contrario de lo que su apariencia de gal te haría creer. Orikita revisó 2 veces la aplicación solo para asegurarse si vas a ir por el primer lugar. ¿Qué tal si te asocias conmigo? Amasawa preguntó sin siquiera molestarse en preguntar sobre los antecedentes de Orikita. Si 2 personas con una clasificación A y una clasificación A- se unieran, tomar el primer lugar no estaría fuera de la posibilidad. Dado que Orikita había bajado intencionalmente sus propias puntuaciones por el bien de Sudou en el pasado, no sería demasiado exagerado decir que su calificación real estaba más cerca de una A, aunque este fue un desarrollo inesperado. Orikita podría terminar decidiendo sobre su pareja antes que Sudou y los demás. Después de todo, una estudiante con calificación A se había acercado a ella, a pesar de que había sucedido por casualidad. Si Orikita le pidiera que se emparejara con un estudiante que tuviera una calificación peor ahora, podría terminar asustando a Amasawa. Aprecio tu oferta, pero no estoy buscando mi compañero en este momento. En vez de a mí, podría quizás preguntarle si estaría dispuesto a asociarse con él. Orikita fue por ello de todas formas,
corriendo el riesgo de presentar a Sudou. Aunque Sudou estaba un poco desconcertado, inclinó ligeramente la cabeza en señal de saludo. Déjame ver, ¿y cuál es la capacidad académica de Sudou-senpai? Emas. No es buena en absoluto. No es buena, era una subestimación. Estaba en la competencia por la calificación más baja de todo el año escolar. Amasawa probablemente ya se había dado cuenta por sí misma gracias a la aplicación. Ya veo. Así que básicamente estás intentando encontrarle un compañero para evitar que lo expulsen de aquí. Habiendo comprendido la situación, Amasawa miró hacia Sudou. Emas, olvida el primer puesto, si estamos juntos, es probable que acabemos por debajo de la media. Así es. Básicamente no hay nada para ti. En este punto, pensé que Amasawa sacaría el tema de los puntos privados, pero no fue así. Y bueno, ya que lo preguntas, supongo que no me importaría ayudar. Comparado con los 3 tipos de antes, esta fue sin duda una mejor respuesta. Luego cambió su mirada en mi dirección. ¿Qué pasa con este senpai? También necesita un compañero, su calificación es C, así que no es tan prioritario. Aunque, si Sudoku no es lo suficientemente bueno para ti, te agradecería que al menos te asociaras con él. No, eso es. A pesar de que Orikita estaba siendo generosa, no tuve más remedio que poner fin a la idea. Después de todo, no podía permitirme el lujo de decidirme por un compañero sin pensarlo. Primero, ¿estás insatisfecho con algo de ella? No exactamente, es solo oye, espera un segundo, no he dicho todavía que me gustaría asociarme con alguno de ellos, ok. Habiendo notado que la conversación avanzaba sin ella, Amasawa le puso fin. ¿Tienes alguna condición que se deba cumplir para que te asocies con uno de ellos? Condiciones. Sí, supongo que tengo derecho a hacer algunas de ellas. Orikita había abordado el tema aquí para tratar de presionar a Amasawa para que nombrara sus requisitos. Su objetivo fundamental de no entrar en una batalla financiera con las otras clases probablemente no había cambiado, pero, si el precio de Amasawa era lo suficientemente barato, habría espacio para la consideración. Después de eso, todo lo que podíamos hacer era rezar para que no pidiera una absurda cantidad de puntos como lo habían hecho antes Hiratori y sus amigos. Sin embargo, diría que me gustan las personas fuertes y poderosas, ¿te parece? Amasawa sonrió diabólicamente mientras mencionaba algo que parecía no tener nada que ver con el examen especial. ¿De qué demonios estás hablando? Orikita frunció el ceño con sospecha, esperando que la conversación pasara de lo académico a lo privado. Para mí es como si estuviera súper preocupada por lo que hay que hacer para este examen, ¿sabes? Debería ir por el primer lugar y estudiar tan duro como pueda y emparejarme con alguien inteligente como Orikita-senpai, eso, o debería intentar superarlo sin tener que preocuparme tanto, y, si eligiera no preocuparme demasiado por ello, también podría emparejarme con alguien que me interesara, ¿verdad? Sin duda era una mejor decisión que trabajar con alguien a quien odiaras o que no te importara en absoluto. Estoy particularmente interesada en tipos fuertes y poderosos. En este punto, repitió lo que había dicho momentos antes por segunda vez. La cabeza de Orikita daba vueltas, intentando lo mejor para entender lo que Amasawa estaba diciendo. Así que en otras palabras, quieres saber si Sudoku es fuerte o no. Correcto, y no hablo de ser fuerte mentalmente, sino físicamente. Bueno, por su físico, parece que hace muchos deportes y cosas así, que eso me da una idea sólida de dónde está. Amasawa se giró y señaló a Sudou, un estudiante que debería ser irrelevante para los que tienen una calificación de A en habilidad académica. Aunque era algo tímido, Sudou tenía confianza en su cuerpo, así que asintió con la cabeza y comenzó a posar un poco para ella. ¿Quieres ser mi pareja? Diciendo eso, Amasawa extendió la mano para acariciar la mejilla de Sudou. Bueno, estarías mejor si yo tuviera una en habilidad académica y todo eso. ¿De verdad estarías bien conmigo, si eres realmente tan fuerte como dices? Con eso, trazó su delgado dedo en el pecho de Sudou, hipnotizándolo. Con su encantadora apariencia soy fuerte. Eres un tipo seguro de sí mismo. No odio eso. ¿Qué quieres decir exactamente con fuerte y poderoso? Como encargada de supervisar a Sudou, Orikita expresó su incertidumbre sobre a qué se refería. Amasawa significa lo que significa. Me gustan los tipos fuertes que son buenos peleando. Es por eso que quiero asociarme con alguien que sea, digamos, agradable y poderoso. Si ese es el caso, entonces creo que Sudou-kun estará a la altura de tus expectativas. Puedo dar fe de su fuerza física. No me convenceré solo con palabras, tendré que asegurarme de ello con mis propios ojos.
con tus propios ojos, digo que vayas a reunir a todos los tipos fuertes en el segundo año y que se peleen entre ellos o algo así. Y entonces vendré y me asociaré con el que gane. Estás bromeando, no hay manera de que podamos hacer algo así. ¿Y por qué no? He sido como, completamente seria todo este tiempo. De acuerdo, vamos, Susune, estamos perdiendo el tiempo aquí. A estas alturas, Sudou tampoco pensaba que Amasawa fuera en serio, así que también intervino. Era como si se estuviera amonestando a sí mismo por caer en los seductores encantos de Amasawa, aunque solo fuera por un momento. No me importa, especialmente si te olvidas de toda esta conversación. Decía que, para ella, esto no era más que un juego extra. Ciertamente no había ninguna necesidad imperiosa de que ella tomase la iniciativa y se asociase con un estudiante de EMAS. Dada la perfección de su calificación y clase, probablemente siempre tendría a alguien dispuesto a pagar. Hasta cierto punto, hasta podría decirse que somos afortunados. Si estuviéramos de acuerdo, Sudou ganaría el derecho de asociarse con un estudiante de categoría e incluso si no terminara ocurriendo, no es que hubiera ninguna penalización tampoco. No estarás jugando con nosotros, estás siendo completamente seria. Cuando ella preguntó esto, la mirada en los ojos de Orikita era la verdadera esencia de la seriedad misma. Por supuesto que sí, ya veo. En ese caso, tendremos que escucharte en serio también. Susune, bien, quiero emparejarme con alguien fuerte. Muy bien, entonces, Sudou-kun, deberías aceptar su oferta. Espera, Susune, no hay manera de que nos permitan empezar una pelea en la escuela. Las cosas se salen de control rápidamente. ¿Recuerdas lo que pasó el año pasado, o incluso hoy temprano en el almuerzo cuando ese tipo Ousen vino a revolver un poco la mierda? El año pasado, Sudou se peleó con los chicos de la clase de Ryugen, lo que terminó convirtiéndose en un gran calvario. Y hoy temprano, estalló una conmoción cuando Ousen visitó nuestra clase. Es cierto que pelear no es algo que se pueda admirar. Sin embargo, si ambos lados están dispuestos, entonces no debería haber ningún problema. ¿No estás de acuerdo, Ayano Kouji-kun? Me tomé un momento para considerar las intenciones de Orikita al preguntarme esto. Si preguntaras si hay un problema, entonces la respuesta sería naturalmente sí. Ganar o perder, incluso si ambas partes deciden no oponerse a la lucha y van a ella, no hay manera de que la escuela tolere algo que esencialmente se reduce a un duelo entre los estudiantes. Sin embargo, la respuesta de Orikita hizo que sonara como si estuviera aprobando la pelea. Tienes razón, no hay manera de que el personal de la escuela apruebe la pelea si se enteran de ella. Pero si es de mutuo acuerdo por los estudiantes, entonces no debería ser un gran problema. Respondí, como si no tuviera ningún problema con ello. Hey, Ayano Kouji, además, de todos en el segundo año, nadie puede esperar igualar a Sudou-kun en una pelea así. Mientras que Sudou no entendía bien, Orikita y yo nos turnábamos para pasar la conversación de un lado a otro. Lo importante aquí no era que habíamos acordado pelear. Era enfatizar que estábamos seguros de que Sudou era el más fuerte sin siquiera pelear. Para ser honesta, Sudou-kun, esta es una oportunidad única en la vida para ti. Normalmente, sería extremadamente difícil para ti emparejarte con un estudiante de rango. Sin embargo, Amasawa-san está diciendo que le parecería bien ser tu pareja. Además, lo hace basándose en la fuerza en un combate, algo en lo que eres mejor que nadie. No deberías dudar en aceptarlo. Era muy improbable que alguno de los de segundo año aceptara participar en una pelea tan descuidada como esta, ya que estaban familiarizados con las reglas de la escuela. Además, ya que su oponente sería Sudou, el resultado sería tan claro como el día. En otras palabras, aunque aceptáramos esta oferta ahora, había una buena posibilidad de que una pelea nunca ocurriera en realidad. Y, en la remota posibilidad de que alguien aceptara el desafío, Sudou podría simplemente cambiar las tornas. Genial. Esto es genial. Me estoy emocionando mucho. Amasawa, al haberse inscrito recientemente aquí, naturalmente no entendía nada de esto. No había forma de que pudiera entender que esto era diferente de una secundaria o preparatoria ordinaria. Sin embargo, ¿podrías prometernos una cosa primero? Si nadie se presenta a la pelea aparte de Sudou-kun, tendrás que asociarte con él. Con esto, Orikita buscaba proponer una estipulación importante. Después de todo, si Amasawa no estaba de acuerdo ahora, la discusión no podría avanzar más. Claro, te lo prometo. Si nadie se presenta a desafiarlo, lo trataré como su victoria por default.
Con la promesa verbal de Amasawa establecida, Orikita estaba satisfecha. ¿Estás bien con todo esto, Sudou-kun? Ah, sí, si tú estás de acuerdo con esto, Susune, entonces yo también lo estoy. Sudou apretó sus puños y los juntó delante de él. Para Orikita, la propuesta de Amasawa debe haber sido un producto de la casualidad, y uno muy valioso. Bien, lo anunciaré a través del chat general de la aplicación. Le pediré a cualquiera que crea que tiene confianza en su fuerza que se ponga en contacto conmigo al final del día de hoy para participar. Cualquiera que se presente va a recibir una patada en el culo. Convenientemente, Sudou no parecía entender las intenciones de Orikita. Se estaba entusiasmando con la perspectiva de derribar genuinamente a alguien. Estaría bien si decidimos la ubicación. Me gustaría evitar que la escuela nos descubra aún. Ustedes los senpais saben mejor que yo, así que les dejo eso a ustedes. Parece que Amasawa ha terminado de escribir su mensaje, así que se dirigió a nosotros para una última confirmación antes de enviarlo. Muy bien. Con esto, la batalla debería estar lista. ¿Les parece bien? Mientras Orikita asentía en respuesta, Amasawa miró lentamente entre nosotros tres. Y entonces, apagó la pantalla de su teléfono y lo puso de nuevo en su bolsillo. En realidad, no importa. Al principio pensé que había cambiado de opinión repentinamente, pero no parecía ser el caso. A juzgar por su expresión facial, pude ver que también estaba tratando de sondearnos, probándonos. Sin embargo, tanto Orikita como Sudou estaban desconcertados por el repentino cambio de actitud de Amasawa. ¿Qué pasa? Aunque publiqué el anuncio, dudo que alguien se presente. Mirando el físico de Sudou-senpai y la actitud de Orikita-senpai y Ayano Kouji-senpai, ya puedo entender que la fuerza de Sudou-senpai es como, de primera clase entre todos los de segundo año. Se las arregló para llegar a la conclusión de que no había necesidad de comparar a de segundo a través de una pelea. Parecía que la farsa que Orikita y yo habíamos montado, combinada con la reacción natural de Sudou, fue incluso más efectiva de lo que habíamos pensado. Si ella hubiera notado que estábamos actuando después de que el anuncio fuera publicado, Orikita no le habría permitido retractarse. Para evitar que Amasawa se diera cuenta de que habíamos estado montando un espectáculo todo este tiempo, Orikita expresó su descontento. Solo estás jugando con nosotros. De ninguna manera, nada de eso. Es tan obvio que nadie se mostrará que no es muy divertido, ¿entiendes? Solo quiero disfrutar confirmando que es el más fuerte con mis propios ojos, eso es todo. Así que por favor no te enfades conmigo, senpai. Amasawa se llevó el dedo índice a los labios mientras lo pensaba un momento. Sin embargo, todavía te daré una oportunidad, así que perdóname. Aunque Orikita quería mantener el control, se había visto atrapada en la forma única de hacer las cosas de Amasawa. No parecía ser muy buena para tratar con este tipo de personas aparte de los tipos fuertes. Supongo que me gusta un tipo que sepa cocinar. ¿Qué te parece? Cocinar. La nueva sugerencia de Amasawa, una vez más, no tenía nada que ver con el examen especial Sudou-senpai, ¿verdad? ¿Crees que puedes hacerme una comida casera, una súper sabrosa, una comida casera? Sudou, que había estado rebosante de confianza momentos antes, estaba prácticamente abatido por su inesperada petición. Por supuesto, no solo tiene que ser deliciosa, sino que también tienes que hacer lo que te pido. Bueno, nunca he cocinado una comida en mi vida y, de verdad, bueno, supongo que tengo que retirar mi oferta. Orikita se entromete, no queriendo dejar que eso suceda. Estaría bien si yo sustituyera a Sudou-kun. Eso no está bien. Te lo dije, no, que me gusta un tipo que sepa cocinar. Si no me voy a asociar con un buen cocinero, entonces ¿qué sentido tiene asociarse? En otras palabras, no importaba lo bien que uno pudiera cocinar. Si era una chica, no las consideraría. Si Sudou-senpai no puede hacerlo, entonces ¿por qué no, digamos, renunciar e ir a buscar a uno de tus compañeros que sí pueda? Es porque, aunque consiguieras encontrar a alguien lo suficientemente rápido, todavía no me emparejaría con Sudou-senpai. Amasawa sonrió diabólicamente. ¿Qué tal si intentas convertir a Sudou-senpai en un profesional de la cocina ahora? Me pregunto si tendrás tiempo para eso. Soy una chica popular, así que, si eres demasiado lenta, puede que me decida por un compañero ya. Esto no fue solo una mera advertencia. Ella estaba diciendo que, en algún momento pronto, se decidiría por su pareja. Había un montón de excelentes estudiantes de segundo año además de Orikita. No había necesidad de que ella tomara el riesgo de asociarse con alguien como Sudou solo, por el hecho de hacerlo. En palabras,
Esto era solo un capricho, un mero impulso juguetón mostrado por la chica llamada Amasawa. Si cambiaba de opinión, aunque fuera ligeramente, sería el final. Sin embargo, un compañero de clase con poca habilidad académica era una cosa, pero si tenían que ser hombres y también hábiles en la cocina, nadie se me ocurrió en este momento, en cuyo caso, esta petición de Amasawa podría ser un callejón sin salida en lo que respecta a la clase 2D. Rendirse y acercarse a otros estudiantes sería probablemente un mejor uso de nuestro tiempo. Viendo que no podíamos darle una respuesta, Amasawa habló de nuevo. Lo entiendo. Entonces, les haré un servicio especial. Normalmente querría hacer pareja con un tipo que sea realmente bueno cocinando, pero, si pueden satisfacer mi lengua, supongo que puedo, digamos, hacer pareja con Sudou Senpai para ustedes ya que es un luchador tan fuerte y todo eso. Con esto, Amasawa ofreció una pequeña concesión a su propuesta. Amasawa quería asociarse con un tipo que fuera un fuerte peleador o un hábil cocinero. Siendo así, sus gustos estarían ciertamente satisfechos con un compromiso como este. Haciéndolo así, sería similar a asociarse con un buen cocinero y un fuerte peleador al mismo tiempo. Esencialmente, ella estaría dispuesta a asociarse con Sudou siempre y cuando sus gustos estuvieran satisfechos, sin importar si era otro tipo el que cocinaba o no. Me pregunté cómo iba a responder Orikita al deseo de Amasawa, pero el problema era que no se me ocurría ningún estudiante de este tipo. Además, no había tiempo suficiente para que alguien se entrenara para ello. Ahora Ayano Kouji-kun, si no me equivoco, antes me alardeaste de que eras bueno cocinando, ¿verdad? ¿En qué estaba pensando Orikita, preguntándome algo así tan abiertamente? Nunca le había dicho eso, y mucho menos presumir de ello. Habría sido fácil negarlo, pero parecía como si necesitáramos estar en la misma página aquí. No habría muchas oportunidades para que Sudou se emparejara con alguien que tuviera una gran habilidad académica. No sería una exageración decir que la cocina es mi único punto fuerte. ¿Eso es cierto? No, si Amasawa-san está dispuesta a permitirlo. ¿Qué tal Ayano Kouji-kun? Mientras sea un chico, no me importa. Pero, ¿realmente eres un buen cocinero? Puedes decir lo que quieras, pero yo te juzgaré muy duramente. De acuerdo, por supuesto que estará bien, ¿no es así? Bueno, sí. En cuanto lo afirmé, Amasawa aplaudió. De acuerdo entonces. ¿Qué tal si me enseñas de qué estás hecho realmente? Vámonos ya. La situación se estaba desarrollando demasiado rápido. Sin embargo, esto era esencialmente un ultimátum de Amasawa. No quería darme la oportunidad de ir y aprender a cocinar alargando esto más de lo necesario. Quería saber si realmente era un experto cocinero o no. Tal y como estaban las cosas, como Orikita había mentido para mantener a Amasawa interesada, no había manera de que pudiera acceder a la petición de Amasawa. Si yo fuera a cocinar con mis habilidades actuales, todavía no serían muchas. Y aunque no fuera muy estricta con su juicio, estaba seguro de que seguiría sin pasar el corte. Aunque me encantaría hacerlo, ¿podrías por favor darnos un poco de tiempo? Ayano Kouji-kun y yo hemos estado contactando con estudiantes de primer año para encontrar compañeros de clase. Además de Sudou-kun, hay muchos otros estudiantes a los que tenemos que ayudar. Nos pondrán en una situación muy difícil si las otras clases terminan ganándonos. Incluso en este momento, nuestros rivales están ahí fuera buscando compañeros. Orikita explicó nuestra situación. Para ver si Amasawa entendía nuestras intenciones. Si es posible, me gustaría esperar hasta después de clases el viernes. Con eso, Orikita rechazó firmemente el deseo de Amasawa de que le presentaran hoy su comida casera. Lo que es más, trató de posponer la prueba por varios días, es decir, hasta el viernes después de la escuela. También mencionó que podríamos hacer tiempo para ello el fin de semana. Ya veo. Ciertamente no quiero quitarte todo tu tiempo solo para hablar conmigo. Entonces, Amasawa hizo una oferta diferente, pero me parece bien hacerlo más tarde esta noche. ¿Funcionaría eso para ustedes dos? Un estudiante de primer año visitando la residencia de segundo año en medio de la noche traería problemas. Problemas morales si el lugar de encuentro está en el cuarto de un chico. Ya veo. Pero esperar hasta el fin de semana es un poco dudoso, ¿sabes? Perdería mi oportunidad de asociarme con otro senpai.
¿verdad? Como era de esperar, la sugerencia de Orikita de esperar hasta el fin de semana no llegó muy lejos. Esta vez, Amasawa nos presentó rígidamente sus condiciones, pero ya que este ha sido un encuentro predestinado, les daré solo un día. Si mañana no pueden servirme una comida casera después las clases, hagamos como si esta conversación nunca hubiera tenido lugar. Eso suena bien. Esta era la última concesión que Amasawa estaba dispuesta a hacer. Tengo la impresión de que, si fuéramos más codiciosos, Amasawa se echaría atrás inmediatamente. Si Orikita la malinterpretaba e intentaba regatear más bien, sin duda, no se puede negar que esto te supondrá una gran carga. Además, no quieres darnos la oportunidad de practicar, ¿no es así o no? No he estado pensando en eso. Está bien, puedo pedirte que te mantengas fiel a estas nuevas condiciones. Solo teníamos un día para prepararnos. Sin embargo, si no lo hiciéramos así, no seríamos capaces de retener a Amasawa. Puede parecer un acto de desesperación de Orikita, pero aún así se aferró a esas condiciones. De todos modos está decidido entonces. Amasawa aceptó de inmediato, completamente satisfecha de reunirse mañana después de clases, como ella misma había propuesto. Sin embargo, esto se establece siempre que no cambies de opinión sobre nosotros como lo hiciste antes. Tampoco estamos jugando de acuerdo, lo prometo. Si juzgo que sus habilidades culinarias son reales, entonces me asociaré con Sudou-senpai. Aunque solo era una promesa verbal, Amasawa asintió con la cabeza mientras respondía, te lo ruego, Ayano Kouji. Por favor, usa tus habilidades culinarias para conseguirme pareja. Estuve de acuerdo dadas las circunstancias, pero no esperaba que la situación resultara así. Y bueno, entonces, ¿qué tal si nos encontramos enfrente del centro comercial que ya aquí a las 4:30 después de clases mañana? Ayano Kouji-senpai, centro comercial que ya aquí, no los dormitorios. El plato que te pediré que me hagas es un secreto, y naturalmente vas a tener que comprar los ingredientes y las cosas también, ¿verdad? Ya veo, esencialmente decía que todo, desde lo que compro hasta cómo lo cocino, iba a ser parte de su juicio. ¿Podría ir yo también? Orikita preguntó, seguramente buscando ofrecerme un consejo para que nuestra mentira no quedara expuesta. Sin embargo, su oponente no iba a dejar que eso sucediera muy fácilmente. De ninguna manera podrías ayudarlo a través de señales oculares o algo así. Me aseguraré de que mi juicio sea estricto. En otras palabras, mañana tendría que arreglármelas. Solo estarás bien, ¿verdad, Ayano Kouji-senpai? Sí, no hay problema. Por el momento, honestamente haría lo que pudiera, pero esto se había convertido en algo muy importante. Bueno, entonces, te veré mañana. Adiós. Satisfecha, Amasawa se fue. Bajo las escaleras. Orikita, creo que ya estás al tanto de esto, pero, cállate por ahora. Se me ocurrirá un plan. Aunque dijo que se le ocurriría un plan, solo tenía un día para hacerlo. Con mis mínimas habilidades culinarias, ¿cuánto podría hacer realmente?